Entonces yo vi que él se estaba descomponiendo en la silla y yo seguía, y te metiste y no sé qué, y me dice, mañana me van a matar. ¿Lo vais a publicar? Y digo, claro, me van a matar. Pero voy a contrastar contigo. Y dice, no, si es como lo has contado. El periodismo consiste en contar lo que alguien quiere que no se sepa. Entonces ese tipo tiene miedo a lo que tú vas a contar. Está enfadado conmigo, Aldama. Hoy en Quorum Podcast, Javier Chicote, periodista de investigación y la persona que destapó la trama Púnica, la trama Gürtel, el caso Montoro, la tesis de Pedro Sánchez, entre otras muchas. ¿Cuándo te enteraste por primera vez de la existencia de las saunas? ¿Qué es lo que cuentan? Pues que ahí va, imagínate, un importante juez del Supremo que es gay y que va a acostarse con un chico a la sauna. Y lo graban. Pues puedes tener a ese juez cogido, ¿no? Un jefe de Estado no puede recibir 50 millones de dólares del rey saudí y además no declararlos. Es que eso es un delito. Si lo que yo hago lo hiciera en Colombia, en México, en China o en Rusia, me matan. Punto. Ya está, se acabó. Pues mira, te voy a dar una exclusiva porque no lo he contado públicamente. Poder, miedo, chantaje, periodismo y política. Cómo se fabrica la influencia y el precio que se paga por contar la verdad. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Quorum Podcast. Hoy tenemos a Javier Chicote. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, es un placer. Javier, cuando estaba preparándome la entrevista, ¿sabes cuál era mi sensación? Que iba a hablar con una persona poderosa. ¿Ah, sí? Te lo juro. Es decir, ¿y por qué? Porque quizá a lo mejor pues es impresión mía, ¿no? Por el tiempo que llevo leyéndote y siguiéndote, que es que, bueno, que al final lo que vayas a decir tiene impacto. Sí. La gente te ve y te escucha. Y claro, de ahí nace esta primera pregunta, y es si te sientes una persona poderosa. No poderoso como tal, lo que sí me puedo sentir es influyente, porque lo que digo influye. Y no poderoso porque, tal y como yo entiendo el periodismo, es como un contrapoder. O sea, el poder lo tienen otros. Es el poder político y el poder económico. Y nosotros, los periodistas, somos un contrapoder que lo que hace es vigilar los desmanes, los excesos de esos poderes, el económico y el político. Lo que era antes, se hablaba del cuarto poder, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. A mí me parece un poco obsoleto porque esos son poderes políticos. Yo siempre digo poder político, poder económico, y la teoría más bonita, además del periodismo de investigación, es que el periodista es el watchdog de la democracia, el perro vigilante. Tú eres el perro que alerta, que husmea y cuando ve algo raro ladra. ¿Y a quién avisa? Avisa a otros poderes, al poder judicial, a la policía, pero quien ejerce el periodismo como si fuera un poder, como el que tiene un cañón para derribar a sus enemigos, creo que se equivoca. Lo tenemos que ejercer desde el punto de vista del contrapoder que controla a los verdaderos poderes. Y eso sí, somos influyentes, que se puede confundir con poderosos, ¿no? Entiendo que o sea, lo compro y acepto, que los periodistas, lógicamente, tenemos poder porque tú escribes sobre alguien y hablando en plata le puedes joder la vida a alguien. Por tanto, esto es un poder, pero prefiero llamarlo influencia y contrapoder. Pero en tu día a día, cuando hablas con políticos, con empresarios, y ya llevas unos años aquí, has destapado cosas muy, muy gordas, has sacado, bueno, has casi metido en la cárcel, o has sido una pieza clave para meter en la cárcel a gente. ¿Sientes que sienten el miedecillo que siente una persona cuando habla con alguien influyente, poderoso, o incluso que te hacen la pelota? Sí. ¿Eso sí que lo ves en tu día a día? Bueno, yo he notado terror. Yo he escrito a gente que me ha llamado temblando. Un WhatsApp. Hola, soy Javier Chicote, jefe de investigación de ABC. Me gustaría hablar con usted para cotejar una información. Y me ha llamado una persona temblando. Quizás porque esa persona sabe que tiene algunas cosas que no quiere que se sepan. Y el periodismo consiste en contar lo que alguien quiere que no se sepa. Entonces, ese tipo tiene miedo a lo que tú vas a contar. O hablar con, yo qué sé, alcaldes importantes y decir, joder, me está haciendo la pelota. Pero ahí sí que se ve, soy más poderoso que él, ¿no? Parece que eso sí que se nota porque tienen mucho miedo a lo que pueda salir, ¿no? A la publicidad que se ve de alguien, en este caso publicidad negativa. Entonces eso sí que se nota y es inevitable, incluso, insisto, el miedo. Lo que sí que veo o interpreto es que ha habido gente en este país, periodistas, que sí que se han creído personas poderosas. Sí. Claro, la pregunta que te hago es la siguiente. Hemos visto a muchos políticos corromperse. Algunos yo creo que porque tenían ya el ADN predispuesto a ello, o por lo menos su experiencia vital. Otros que no les ha quedado más remedio, incluso. Y otros que directamente pues se han corrompido. Ahora bien, ¿cómo se corrompe un periodista?
De muchas maneras. El periodista no es un ser inmaculado, hijo de la Virgen María, que todo lo hace bien, ¿no? Hay periodistas profundamente corruptos. Y la forma más habitual de corromperse de los periodistas es por dinero. No tanto lo burdo que también ha habido de que a un periodista le den dinero, un sobre para que publique información, que eso ha ocurrido, sobre todo en el pasado, sino porque le dan dinero a ese medio. Entonces, el medio que recibe dinero en forma de publicidad institucional o publicidad comercial o ayuda con bancos o lo que sea, a cambio de silenciar determinadas informaciones, se está corrompiendo. Y eso es el pan nuestro de cada día. Hay determinados medios, me vas a permitir que no dé tampoco muchos nombres porque no quiero salir de aquí con más enemigos de los que ya tengo. Pero hay muchos medios que lo que hacen es ir a pedir dinero a empresas y a políticos, a jefes de gabinete, a tal. Y si no les dan dinero, les zurran hasta que les den. Extorsión. Impuesto revolucionario. Si tú me pagas, tal. Mira, una vez yo di clase en la universidad también y una alumna que tuve, tiempo después me llamó y me dijo, oye, quería tomar un café contigo para comentarte algo. Ella estaba trabajando en una empresa audiovisual y una central de medios que se reunía con anunciantes pues para ir colocando la publicidad en unos determinados medios. Entonces ella fue a una de esas reuniones y su jefe pues le pidió dinero a la central que manejaba la inversión publicitaria de las empresas y bueno, pues no estaba de acuerdo con lo que le daba. Y le sacó un listado y le dijo, mira, estos son tus mejores clientes. Y ahí apareció una serie de empresas. Les voy a empezar a sacudir a todos, empezando por el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, hasta que me des. Y ella me lo dijo, oye, es que he vivido esto es normal, se sintió incómoda. Una chica joven, tendría 20 y pocos años, y le dijimos, no debería ser normal, pero por desgracia sí que lo es, y eso es corromperse. Y eso al final ocurre sobre todo porque hay debilidad económica en los medios de comunicación. Si determinados, o periódicos, o televisiones, o lo que fuera, tienen un sustento económico por la publicidad, por los periódicos que venden, que no necesitan nada más, son mucho más libres, pero en el momento que no tienen esos ingresos, están dependiendo de un poder político o de una empresa que pone dinero, no porque sea rentable publicitariamente, sino porque lo que busca es que le tapen sus vergüenzas, al final se acaban corrompiendo. Esa debilidad de los medios se traduce en eso. Y luego hay tantos, si tú te fijas cuántos periódicos hay hoy en día, digitales. Muchísimos. No sé, 40, 50, 80. Es imposible, no hay tanta gente como para tantos periódicos. ¿De qué viven? ¿De qué viven? De repente ves unos banners y unos anuncios que pone determinada empresa que dices, no lo ha puesto por el impacto, esto no lo lee nadie. ¿Por qué lo pones? Pues porque van pasando la gorra. Van pasando la gorra y lo que hacen es, bueno, pues si me das, te trato bien. Y si no me das, te sacudo. A mí me pasó una vez una cosa, te lo cuento, no te puedo decir la empresa porque me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Pero a mí me escribieron de una agencia y me dijeron, oye, mira, nos gusta, eres un periodista influyente, tal, y te queríamos proponer, te pagamos 500 euros y tú solo tienes que retuitear 2 noticias que te vamos a dar y que son sobre una empresa. Solo retuitearlas con un comentario positivo. Y yo, perdón, esto nunca me han dicho esto por correo. Y me dicen, es que no te puedo, digo, ¿de qué empresa? Y me dice, no te lo puedo decir si no firmas un contrato de confidencialidad. Y digo, sí, envíame el contrato. Yo no iba a firmar ningún contrato, pero yo quería saber la empresa. Entonces me enviaron. Yo firmé el contrato de confidencialidad y entonces me dijeron para qué empresa era. Entonces había una página web, un presunto periódico, que hacía noticias positivas sobre esa empresa y yo solo tenía que retuitear 2. Con un comentario. Qué buena iniciativa de una empresa de IBEX 35, una empresón gigantesca. Y me daban 500 euros por 2 retweets. Y le dije, no, lo siento, yo nunca he hecho esto y con mi perfil no lo puedo hacer. Como yo buscarían a otros y no sé cuánto le pagaban al que hacía esas supuestas noticias. Eso es corrupción, por supuesto. Todo eso es corrupción y la hay en los medios de comunicación. Con todos los periodistas que hablo y comento esto, tanto aquí en el podcast como en privado, me confirman lo que está pasando, ¿no? Y lo que lleva pasando mucho tiempo, algunos con más detalle, pero más o menos todos lo aceptan. Ya lo hayan vivido ellos o compañeros suyos lo hayan visto. A mí la corrupción periodística me parece vomitiva. Fíjate que incluso más tendría que pensarlo que la política. Sí. Porque bueno, creo que el servicio a la ciudadanía que debería hacer el periodismo es incluso más importante que el político. Pero claro, veo que todo el mundo lo sabe, pero luego, como bien creo que recordar que era el título del libro que hizo Rubén Arranz, Perro no come perro.
Es decir, esa corrupción periodística no merece un reportaje de investigación profundo. A ver, el perro no come perro es verdad, aunque últimamente, en los últimos años, el aforismo se está quedando viejo porque sí está empezando a ocurrir. Lo que ocurre es que perro de izquierdas come perro de derechas y perro de derechas come perro de izquierdas. Entonces ves que determinados medios hacen mucha sangre contra determinados periodistas o medios de comunicación de la ideología contraria y viceversa. Es decir, no lo hacen con un interés noble, porque solo denuncian una parte. Pero sí que es verdad que ha habido una omertà, un pacto de silencio de no pisarnos la manguera, ¿no? Porque se generan unas guerras que son duras, difíciles y en las que no suele ganar nadie. Entonces, eso es habitual. A ver, yo creo que me quité el pecado original con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es ¿por qué no hay periodismo de investigación en España, ¿no? Pasa que no es de ahora, la tesis es de la ley en el año 2005, y entonces yo ahí conté con todo lujo de señales por qué no había periodismo de investigación en España, y básicamente era por los intereses, lógicamente, político-económicos de determinados medios de comunicación. Y lo conté con todo lujo de detalles, qué es lo que ocurría y cómo ocurría. Pero es verdad que en el día a día eso no se suele hacer. Y luego, que ese periodista que hiciera esa historia que tú propones, pues quizás queda marcado como alguien conflictivo, alguien que dónde va a trabajar después. Esto puede ocurrir, es habitual y, como te decía, pues no es una profesión perfecta, pero tampoco quiero generalizar y que se crea que el periodismo es un nido de corrupción. No lo es. En otros sectores también la hay, como la hay en el periodismo, y que yo creo pues que, bueno, es minoritaria, aunque en los últimos años se ha incrementado, por eso que te digo, por la necesidad de financiación, de que se mantengan los medios de comunicación. Entonces hacen cualquier cosa a cambio de dinero. Yo, afortunadamente, no me ocupo de asuntos económicos, ninguno. O sea, no, y si a mí alguna persona a la que llamo para cotejar una información me enseña los dientes con eso que me ha pasado, pues somos anunciantes, conocemos qué tal, pues lo mando al carajo. Yo me dedico a buscar historias, chequearlas y contarlas del mejor modo posible. Y luego tengo que tener gente por arriba que proteja de eso, que yo he tenido muchas, claro. Te amenazan y normalmente no amenazan a ti, amenazan a tu editor, a tu presidente, a tu director, a quien sea. Y tiene que haber gente que esté dispuesta incluso a perder dinero por apostar por una historia periodística. Ahora entraremos en casos que te han ocurrido, pero quería un poquito ahondar un poquito en esto, ¿no? Y es... Claro, ¿cómo se soluciona? Yo, una de las cosas que he visto es las condiciones precarias dentro del sector. O sea, es decir, doy por hecho que tú te puedes ganar la vida holgadamente, pero es cierto que hay pocos periodistas en este país que puedan vivir bien, entiéndeme bien, ¿no? Las condiciones son muy precarias. Sí. Claro, y el negocio va como va y tiende hacia donde tiende, ¿no? Y de hecho, bueno, al final acabas viendo, antes hablaba sobre cómo salen titulares, el tema del clickbait y es buscar la exclusiva diaria, algo que es imposible porque al final necesitas tráfico para conseguir publicidad. Y al final está tendiendo a una dependencia muy grande de grandes empresas que buscan esto, porque claro, yo siempre he pensado, oye, ¿qué interés tiene una gran empresa del IBEX que tenga servicios incluso B2B en publicitarse en el ABC? Y por supuesto la publicidad institucional. Y esto genera menos independencia, que es lo que debería tener un periódico, un periodista. ABC, por ejemplo, recibe publicidad institucional. Sí. Claro, ¿cómo muerdes la mano que te da de comer? Perdona que interrumpa este podcast, pero necesito pedirte un favor. Necesito que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito y tardas un microsegundo. Mientras me estás escuchando, le puedes dar al botoncito que hay abajo del vídeo, en el botón de suscribirse y darle. Porque esto me ayuda a mí a que el canal crezca, cada vez sea más accesible entrar a perfiles buenos para poder entrevistar y, sobre todo, para haceros presentes en el canal. Es un gesto, os lo agradezco mucho y significa mucho para mí. Gracias y seguimos. No, a ver, la publicidad institucional lo que no puede hacer es condicionarte. Y a mí nunca me han dicho, no podemos sacar esta historia que afecta a Ábalos, que es Ministerio de Transportes en su momento, porque porque Adif ha puesto no sé qué campaña. A mí eso no me lo han dicho nunca. Entonces, lo que tienen que tener muy claro los anunciantes, sean institucionales o sean privados, es que el hecho de ser anunciantes no les da una carta blanca para que ellos nunca vayan a salir mal en la historia. A mí esto me pasó una vez con el tema de Montoro,
que yo publiqué hace ya, además que ha habido novedades esta misma Sí, ahora entraremos en ese tema. Yo publiqué en el año 2017 que una empresa del IBEX 35, que era Ferrovial, había pagado 300.000 euros a equipo económico por influir en Hacienda, por conseguir un favor de Hacienda. Yo me entrevisté con Ferrovial, no hace falta decir con quién, pero con fuentes oficiales de Ferrovial, que me reconocieron el informe y tal, y me dijeron, nos vemos en el Foro ABC. El Foro ABC era, yo estuve una mañana, esa tarde, venía un tal Mariano Rajoy, presidente del gobierno, al Foro ABC, y yo dije, no voy a ir. Y me dijo, ¿sabes que lo patrocinamos nosotros? Efectivamente. Si tú googleas, verás a Rajoy y detrás pone ABC y Ferrovial. A mí me estaban diciendo, nosotros, la historia salió en portada. Y lo tienen que asumir. Otras veces he hecho 3 historias y nos han quitado la publicidad. Porque si das ese poder, entonces ¿de qué hablas? O sea, yo voy a hacer investigación, pero solo del que no pague. No, eso sería la corrupción de la que hablábamos antes. Y es verdad, decías también, la precariedad del periodismo, la hay. Yo soy un afortunado, lo que hago es muy específico, no es fácil. Yo tengo un sueldo en el periódico, tengo mis colaboraciones en televisión y yo tengo unos ingresos mensuales muy buenos. En ese sentido no me quejo. Trabajo de 9 a 9. Trabajas bien y como una bestia. Pero yo conozco a mucha gente, pero no ya redactores junior, gente senior que trabaja en periódicos o en la televisión o en otros medios y que están cobrando no mucho más que el salario mínimo interprofesional. O sea, yo tengo gente en mi entorno que cobra 1.400 euros al mes, que no cobra más, y que no tienen 21 años, ¿eh? Uh-huh. Gente ya formada y que trabaja en medios de comunicación profesionales. Es una profesión en la que solo en Madrid, la última vez que lo miré, es que no recuerdo, pero no sé si son 7 u 8 universidades solo en Madrid, entre públicas y privadas, de las que salen periodistas cada año, egresados, ¿no? Cada año. Entonces hay oferta de trabajo porque, bueno, hay periodismo, no solo medios de comunicación, gabinetes y tal, pero hay mucha más demanda que oferta. Y como esta crisis de la que hablábamos de ingresos de los medios de comunicación, pues se paga muy poco. Entonces es una profesión muy vocacional y el que quiera ganar dinero, pues esta no es su profesión. Mira, voy a entrar en ese tema que me parece curioso porque yo siempre he defendido que hay una titulitis tremenda, uh-huh, que estamos fabricando a personas tituladas, independientemente de si se les prepara mejor o peor, que eso es otro tema, sino preparándolas para un mercado que no existe o que mucho más limitado de lo que ocurre con turismo, ocurre con muchas carreras, uh-huh, salvo con las las ingenierías y algunas más, pues uh-huh, ocurre, ¿no? Hay un desequilibrio grande. Yo siempre he sostenido, entonces estudio periodismo, sí, que periodismo no puede ser una carrera de 4 años. Uh-huh. Ojo, a lo mejor estoy equivocado. Y, bueno, en el caso de serla, se necesita un trabajo más de campo y, sobre todo, limitar la cantidad de gente que puede ser. Yo creo que los chavales entran en las carreras universitarias con una idea de, a lo mejor, voy a ser Javier Chicote. Uh-huh. Y no entendiendo bien por dónde tienes que pasar para eso y luego la posibilidad tan pequeñita que hay de uh-huh, llegar a ser Javier Chicote. ¿Qué opinas sobre esto y qué mensaje le lanzarías a los periodistas que están, bueno, los futuros periodistas que están en las universidades? Muy buena pregunta. Daría para el podcast entero, pero a ver, hay oficios y hay profesiones. La diferencia entre un oficio y una profesión, la profesión normalmente lo que tiene es que obedece a un derecho constitucional, ¿no? Entonces, los abogados son una profesión, los médicos, todo eso está reconocido porque al final dan un servicio que está reconocido en la Constitución, como es la sanidad, ¿no? O como es la defensa de ley. Entonces, las profesiones son las que tienen que estudiarse en una universidad. El periodismo, en su momento en España, era un oficio y se estudiaba en una escuela, como es un oficio la fontanería, por ejemplo, ¿no? Llegó un momento que se cambió y pasó a ser, se consideró profesión y pasó a ir a una universidad. Yo estoy de acuerdo con que el periodismo es una profesión, yo no lo comparto contigo. Hay uno de mis profesores que tuve en doctorado, que es un catedrático emérito que ya falleció, Enrique de Aguinaga, tiene un libro que se llama Periodismo Profesión y explica por qué el periodismo ha de ser una profesión. Luego sería una profesión colegiada, que es un paso más allá. Es decir, tú solo la puedes ejercer si estás colegiado y te pueden expulsar, como un abogado, como un ingeniero, como un arquitecto, como un médico, ¿no? En este caso yo creo que no sería necesaria la colegiación, es un debate que está ahí, pero que sí que es una profesión. ¿Por qué? Pues porque la Constitución reconoce el derecho a recibir información veraz y por eso se necesita un periodista.
Igual que se necesita un médico para que te cure, necesitas un periodista para ese derecho a recibir información y también entronca con la libertad de expresión que también está reconocida en la Constitución. Por lo tanto, yo creo que el periodismo, más que estudiarse en una escuela, como ocurre, por ejemplo, en Italia no hay una licenciatura, un grado en periodismo. O sea, lo que haya cambiado en los últimos años no lo había, es una escuela. Y hay mucha gente que estudia historia, derecho, se hace lingüista y después ejerce el periodismo, ¿no? En España es una profesión y hay universidades que enseñan periodismo. Y creo que es bueno y que en las universidades se aprende un método científico. Porque el periodismo es una ciencia, lo que pasa es que es una ciencia social. Las ciencias sociales no son exactas. Por las matemáticas, la química o la física. Pero hay ciencias sociales como las ciencias jurídicas que son subjetivas, ¿no? Por eso un juez te puede condenar en primera instancia y te puede absolver en segunda, otro juez, ¿no? Por lo tanto, 2 más 2 no siempre son 4. Eso pasa en el periodismo, pero hay una base científica. Yo investigo con una base científica. Yo tengo una hipótesis que es una pista, un rumor, un chivatazo de una noticia. Le aplico una metodología de trabajo, que es consultar distintos tipos de fuentes, que me permiten sacar unas conclusiones. Eso es ciencia. Eso es ciencia y ese método científico se tiene que estudiar en la universidad. Otra cosa es el exceso. Hay tantas facultades, tantos... Y luego eso ya se ha llevado al paroxismo donde ya se ha convertido en estudios universitarios todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas es, o sea, con todos los respetos, el grado en moda. Pues yo creo que eso es una escuela, es un oficio. No tiene una base científica. Pero ¿qué ocurre? Que muchas universidades, en este caso privadas, necesitan coger alumnos. Entonces, en España, hace muchos años, poca gente iba a la universidad, empezó a ir mucha gente, empezaron a abrir muchas universidades y empezó a caer por la natalidad. Entonces, las universidades se encontraron sin alumnos. ¿Qué hacían? Convertir todo en titulitis. Entonces, ya en oficios se inventaron un título. En el caso del periodismo, la primera que lo da es la Complutense en los años 70, quiero recordar, creo que está plenamente justificado que sea un estudio universitario. Pero luego sí que es cierto que hay mucha crítica entre si tú eres más periodista que yo, o si tú literalmente eres periodista o no soy periodista. Es decir, ¿es necesario el título de periodismo para ser un buen periodista? No, hay grandísimos periodistas que no han estudiado periodismo. A ver, Carlos Herrera estudió medicina. No es periodista, Carlos Herrera. José María García, no sé si estuvo en la escuela de periodismo, pero desde luego en la licenciatura no. Y hay periodistas extraordinarios que no han pasado por la facultad de periodismo. O sea, que se puede ser periodista sin haber pasado por la facultad. De hecho, si tú quieres un carnet de prensa, te tienes que ir a la Asociación de la Prensa de Madrid, por ejemplo, en Madrid, la APM, yo soy socio de la APM, y ahí, aunque no hayas estudiado periodismo, si tú acreditas, creo que son 2 años trabajando en un medio de comunicación, te lo dan. Con que un jefe te haga una carta, no hace falta especificar ni en qué, porque tú puedes trabajar en un medio de comunicación, tú puedes ser técnico de iluminación en Mediaset. Eso no es un trabajo periodístico, pero si te ponen desarrolla tareas en programas informativos desde el año no sé qué, le darían un carnet de prensa. Por lo tanto, sin tener los estudios correspondientes, te lo dan. Y bueno, yo creo que es mejor pasar por la Facultad de Periodismo, pero no creo que se le pueda cerrar la puerta a todo el mundo que no haya pasado por la Facultad de Periodismo, porque una persona estudia historia y probablemente se convierta en un gran periodista, porque sí que es verdad que es una profesión de mucho terreno de campo, de salir a la calle y buscarte la vida. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer. Otra cosa es que si van a contratar periodistas para un gabinete de prensa de una institución pública, ahí deben exigir la licenciatura. Yo creo que eso sí, para el empleo público y tal, que exijan la licenciatura. En la empresa privada, allá cada cual. La realidad es que hoy en España, si un editor te contrata para ser periodista, te conviertes en periodista, bueno, malo o regular, porque como la profesión no está colegiada, basta con eso. Y luego que el periodismo, o sea, la tele o el periódico es como un tren muy grande con muchos vagones. Y no todos los que estamos en esos vagones somos periodistas. Hay muchos trabajos dentro de los medios de comunicación que no son estrictamente periodísticos. Y luego hay mucho tertuliano que se cree periodista. Dices, no, compañero, digo, no, compañero no somos tú y yo, o sea, estamos en la misma tertulia, pero colega, como el sentido original de la palabra colega, no somos colega, porque tú has estudiado políticas o tal y vienes aquí a repartir doctrina con el argumentario del partido que te gusta, pero no con una visión periodística ni con una deontología periodística. Otra cosa es que nos hayan sentado a debatir en el mismo programa, pero eso no te convierte en periodista. Una pregunta, ¿qué opinas sobre aquel manifiesto contra el golpismo mediático y judicial que firmaron periodistas de reconocido prestigio, otros con menos prestigio? ¿Cómo lo viste tú como periodista? Bueno, yo lo vi como una maniobra de servilismo al poder, tan sencillo como eso.
querían apoyar el sanchismo. Y yo sé que en determinados medios de centro derecha o de derecha extrema o de toda la derecha que quieras, ¿se han publicado informaciones falsas que han afectado al gobierno? Pues seguramente sí. Y por eso los afectados tienen el Código Civil y el Código Penal para ir a los tribunales y demandar. Demanda civil o querella penal por injurias y calumnias. Y entonces ahí hubo un grupo de periodistas, comunicadores, lo que fuera, que yo creo que lo que hicieron fue salir en defensa del gobierno y que les interesaba más proteger al gobierno que defienden que el periodismo en sí. Por lo tanto, yo lógicamente no firmé ese ¿Te lo pasaron manifiesto. para firmarlo? No. Ni siquiera. Y ahí fue tan, No creo que te lo consultaran. Tan imprudente de enviarme semejante cosa, ¿no? Sí. Con ese tipo de periodistas, antes me daba la sensación de que, oye, tú podías comprar a un periodista ofreciéndole un buen puesto de trabajo, poniendo un programa en televisión española, lo que sea. Pero ahora me da la sensación de que ese perfil de periodista que existe en la izquierda, ahora lo vemos lógicamente en su punto álgido porque gobierna la izquierda, pero también existe la derecha, que hacía falta comprarle. Pero ahora veo, joder, como que vienen directamente ya con el argumentario aprendido. Cómprame. Claro, o sea, es decir, no hace falta ya, como que ya no les hace falta que por las mañanas le pasen el argumentario de lo que hay que decir, se lo saben de memoria. Hacen méritos para que les compren y les coloquen, pero esa es la diferencia entre el periodismo y el activismo. O sea, eso es lo que hay que diferenciar. Porque, o sea, todos los medios de comunicación tienen línea editorial y la tienen que tener. Los diarios de reconocido prestigio mundial la tienen. El Washington Post tiene línea editorial, el New York Times, Die Welt, el Corriere della Sera, absolutamente todos, porque la línea editorial es una forma de ver la vida. Y tú puedes ver la vida desde el prisma de la socialdemocracia, desde el liberalismo, desde la democracia cristiana, desde lo que sea. Una serie de valores que tu periódico defiende. Y eso lo tienen que tener. Pero hay que respetar los hechos y diferenciarlos de las opiniones. El activista no, el activista tiene una misión. El activista es que ganen los míos. Entonces, hoy hay una serie, en este caso está gobernando la izquierda, y hay una serie de activistas en los medios de comunicación que lo que quiere es que, bajo ningún concepto, deje de gobernar la izquierda. Creen que el poder es patrimonio suyo y lo tienen que mantener. Y eso es lo que estamos viendo en determinadas televisiones y en determinados medios de comunicación, no solo televisiones, sino periódicos. Y son activistas que se han puesto la camiseta, en este caso del PSOE, como hay activistas que se han puesto la camiseta del PP en la Comunidad de Madrid o de la que sea. Pero esos no están haciendo periodismo, están haciendo propaganda. Entonces, un periódico en sus editoriales, por supuesto, ABC o El Mundo, los editoriales son críticos con el gobierno, El País es más crítico por su idiosincrasia, que es normal, pero tienes que respetar la información. Y si tienes que criticar a los tuyos, pues los criticas. Yo esto hay un ejemplo que pongo siempre, cuando salió todo el asunto del rey Juan Carlos, ¿no? Su fortuna oculta. Yo trabajo en el ABC, que es un periódico que por línea editorial es monárquica. Yo he desvelado el origen de la fortuna oculta del rey Juan Carlos en un libro que se llama El jefe de los espías, con los archivos secretos del director de la inteligencia española entre el 81 y el 95, el general Manglano. Y ahí sale de cómo se construye la fortuna del rey Juan Carlos desde finales de los años 70. Y lo hemos publicado en ABC, Juan Fernández Miranda y yo. Como decía el que era nuestro CEO en ese momento, Luis Enrique, decía, nosotros somos monárquicos pero no ciegos. Solo que no podemos ser. Yo no puedo decir que me parece muy bien que el rey Juan Carlos le dé 65 millones de euros a su amante para que se los guarde. ¿De dónde los ha sacado? Yo no puedo, por muy monárquico que sea mi periódico, yo eso no lo puedo defender. Igual que cuando cogí el caso Montoro, que gobernaba Rajoy, yo lo saqué en ABC. Hay otros medios que van muy de superperiodistas que jamás hacen algo parecido. Esa es la gran diferencia entre hacer periodismo y hacer activismo. Cojo el guante sobre el tema del rey Juan Carlos, lo tenía apuntado para más adelante. Pero es buen momento. ¿Qué opinas de que el rey esté pasando sus últimos años en Abu Dhabi? Bueno, yo creo que debería volver a España. Debería volver a España el día que muera, por la edad que tiene. Oye, ojalá viva muchos años, pero con la edad que tiene puede pasar en cualquier momento. Te cuento una maldad. Yo ya he escrito un texto para cuando muera. En los periódicos hacemos esto. Porque el día que fallezca el rey Juan Carlos, nosotros tendremos que salir al día siguiente con 40 páginas de especial y no las puedes escribir esa tarde. Entonces, ¿y yo qué he hecho? Pues dada mi condición, mi texto es sobre la cara oculta del rey Juan Carlos, sobre la corrupción. Es un texto en el que hablo, una doble página, en el que hablo de las partes más oscuras del reinado, los escándalos económicos y los escándalos de mujeres, porque al final es mi área, la que yo trabajo es esa. Entonces, el rey Juan Carlos creo que debe volver a España y que fallezca en su país, del que fue rey. El rey Juan Carlos es el rey más importante de España de los últimos siglos.
más que Alfonso XIII, más que Alfonso XII, más que Isabel II, más que Fernando VII, porque contribuyó a traer la democracia en España, el primero de la lista. Es decir, recibió poderes omnímodos de un dictador que era Franco y decidió entregarlos. Las cortes franquistas se autodisolvieron y se creó la democracia. Y luego el rey se dedicó a sus actividades mundanas, dinero y mujeres. Hizo ese trabajazo. Entonces el rey tiene una cara positiva y una cara negativa. Y lo que tenemos que hacer es contar su historia. La cara positiva y la cara negativa. Las dos. Y si él desea volver a España y morir en su país, bueno, él nació en Roma por el exilio, estuvo luego en Estoril, pero si él desea, creo que debería poder hacerlo. Lo que ocurre es que hay quienes critican que está fuera y esos mismos ha huido, tal. Si vuelve van a criticar que esté en España. Entonces da un poco igual lo que haga. Pero yo creo que si él quiere volver, puede volver. Y el día que muera habrá que hacer un funeral de Estado, por supuesto. Y habrá que reconocer la parte positiva del rey Juan Carlos, que es mucha, que es muy grande, y la parte negativa, por supuesto, hay que contar las dos. Él y su entorno están muy preocupados porque ahora pesa la negativa sobre la positiva, porque la negativa es mucho más reciente. Hay gente que la positiva no la recuerda. Bueno, cuando el rey hizo lo más positivo, yo apenas estaba recién naciendo. Entonces no... Y hay mucha gente que no se acuerda de lo que hizo. Pero lo que hizo el rey a finales de los 70 y principios de los 80 fue fundamental porque por eso tenemos los 40 y tantos años, casi 50 años de prosperidad que ha tenido España como no había tenido nunca. ¿Crees que se ha sido injusto con el rey Juan Carlos estos últimos años? En parte sí. A ver, hizo muchas cosas que no tenían un pase y había que contarlas. Totalmente. Esto es, o sea, no se puede, punto. O sea, ¿de dónde sale ese dinero? O sea, el rey, que le regalaron 100 millones de dólares a los saudíes. Los saudíes le regalaron mucho dinero, y me consta. Yo lo he publicado porque lo tengo en anotaciones que se tomaron en directo en los años 80. Pero un jefe de Estado no puede recibir 50 millones de dólares del rey saudí y además no declararlos. Es que eso es un delito. Por lo tanto, eso no se puede hacer y eso hay que contarlo y eso es un escándalo. Y da igual que seas monárquico y no puedes decir, no, como soy monárquico, miro para otro lado. Yo no soy especialmente monárquico. No, me cuesta un poco el tema de que una jefatura de Estado sea hereditaria, me cuesta un poquito. Pero por otra parte tenemos un rey ahora, Felipe VI, que es estupendo. Y creo que es mucho mejor jefe de Estado de lo que sería presidente de la República, Aznar, Felipe o Zapatero, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, siendo pragmático, me parece bien que tengamos a Felipe VI, pero entiendo quien diga, oye, mira, pero ¿por qué se tiene que heredar una jefatura de Estado, ¿no? Bueno, algunos de los países más avanzados del mundo son monarquías constitucionales. Lo importante es que sea una monarquía constitucional en la que hay un rey que reina, pero que no gobierna. Y con el rey Juan Carlos sí se ha hecho mucha sangre. Pero eso es quien está haciendo eso normalmente es porque no quiere que haya una monarquía. Entonces utiliza eso para sacudir y no reconocer ningún mérito, cuando yo creo que lo que hay que dar es una visión global de qué es el rey Juan Carlos, que es para bien y que es para mal. ¿Y de su hijo? ¿Crees que me has dicho que crees que es un rey maravilloso? Buen rey, sí, es un buen rey, sí. Un buen rey. ¿Crees que estas decisiones que está tomando, y cuando digo decisiones es, a mi modo de ver, yo como una persona que es monárquica por practicidad, yo creo que un poco como tú, ¿no? Sí. ¿No te da la impresión a ti de que está descuidando a la gente que lo quiere? Entendiendo con esto que por lo menos está dejando de tener esos guiños que pueda ser con la gente que de verdad es monárquica. Obviamente no es un árbitro y tiene que hacer caso a lo que al gobierno, pero lo veo como que está siendo una víctima, como todas las instituciones de este país, del presidente del gobierno. Es que el rey tiene las manos atadas. O sea, el rey no le escribe un discurso a alguien de la casa del rey y lo lee, ¿no? Porque le apetece. Pasa por el gobierno. Pasa por Moncloa. O sea, el discurso más importante del año, que es el mensaje de Nochebuena, pasa por Moncloa. El rey no puede salir y decir es una barbaridad que el presidente del gobierno diga un viernes que no va a haber amnistía, vea el resultado electoral del domingo por la tarde y el lunes diga que va a haber amnistía. Eso no lo puede hacer un rey, porque pierde la neutralidad. Entonces yo entiendo que hay gente que dice, me siento huérfano de un rey que me defienda ante los desmanes del poder ejecutivo, pero es que no puede hacerlo. No puede, directamente no puede. Y si hiciera eso se equivocaría. Entonces yo entiendo esa postura, que seguro que hay gente que lo está notando, pero no puede, igual que no puede negarse a firmar una ley. El rey tiene que sancionar las leyes que salen del Parlamento, porque no tiene otro poder, no tiene poder para decir esa ley no me gusta o esa ley me parece un disparate. La tiene que firmar. Por lo tanto, el rey no, puede hacer un trabajo, pero que no veamos tú y yo.
O sea, por detrás sí podría hacer algo, ¿no? Como se ha hecho en otros momentos, cierto arbitraje, cierto recibir, hablar, pero siempre desde un plano discreto. No enfrentarse al Ejecutivo. Y veremos cómo evoluciona el sanchismo, lo que quede del sanchismo, porque la corona está ahí como... No descartes que un día salga el comodín de la corona. Sí. No lo descartes. Que dentro de un tiempo digan, como globo sonda o para tapar otras cosas, decir, vamos a apuntar a la corona, a ver qué pasa. Un referéndum, empezar a plantear algo así, ¿no? Enseñarlo. Oye, ¿y si? Y eso desvía. En eso Sánchez es un maestro. Sí, desde luego. O sea, y esto yo lo he escuchado varias veces. Hay mucha gente convencida de que va a llegar ese momento si continúa Sánchez. Es decir, vamos a apuntar hacia ahí, porque además los socios de Pedro Sánchez, yo creo que la práctica totalidad estarían de acuerdo en un referéndum. Cuando dicen es que tenemos un rey, tenemos una monarquía y yo no la he votado, ¿no? Y el cupo vasco yo tampoco lo he votado, ni los fueros navarros, ni la ley DONT, que es bastante mala. La ley por la que se reparten los escaños en el Congreso de los Diputados, tú y yo, Javier, no la hemos votado. Y ahí la tenemos. Pero la votó quien la tenía que votar en ese momento. Y como demócratas lo tenemos que aceptar, porque es democrático, porque la Constitución se votó. Entonces, ¿yo me cierro a que haya un día un referéndum sobre la corona? No, pues podría haberlo, pero hagamos un referéndum sobre otras cosas, no solo sobre la corona. No, si abres ese melón puedes votar Claro. mil cosas, incluso Claro. rehacer la Constitución. No sé, es que se pueden abrir mil cosas. Porque hay regímenes tributarios propios privilegiados de unas comunidades autónomas. ¿Por qué un señor del País Vasco es más que uno de Murcia? Que alguien me lo explique. Sí, sí. O sea, porque alguien me lo explique, Sí. ¿no? ¿Crees que Felipe VI sabía las corruptelas de su padre antes de que se publicaran? Algo sí, algo tenía que saber. Porque yo en este libro que te cuento, en principios de los años 90, Sabino Fernández Campo, el general, que era el jefe de la Casa del Rey, contó al jefe de los servicios secretos y contó también a algún periodista que el rey Juan Carlos tenía 5.000 millones de pesetas en Suiza. Esos son 30 millones de euros de hoy, pues ponlo en el año 90 y esto fue como en el 93, 94 cuando lo contaron. Aplícale la inflación, yo qué sé lo que podría ser eso hoy, 90 millones de euros o lo que fuera. Y eso estaba ahí y era como el elefante en la habitación, ¿no? Todo el mundo sabía que el rey tenía escándalos con determinadas mujeres y económicos que cobraba del petróleo a través del administrador de su fortuna privada, Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y yo creo que eso era como un secreto a voces. Lo que pasa es que nadie se atrevía a publicarlo. En ese momento nadie lo contaba. Por lo tanto, cuando esto estalla con el viaje a Botsuana con Corina, es cuando ya como que se rompe un primer techo de cristal, por decirlo de alguna forma, con el caso Nos, que afecta a Urdangarín, y luego con Botsuana, y al final ya termina en la abdicación del 14. Entonces no creo que todo le pillara de nuevas al rey Felipe. Él, pues algo debía saber, porque, no te digo media España, pero desde luego en la profesión periodística y en muchos ámbitos se sabía pues que cuando menos el rey tenía una fortuna fuera de España que no estaba declarada. Hablemos del caso Montoro, Javier. Hace un par de días se publicó que Hacienda tenía sospechas de que el equipo económico de Montoro había troceado pagos de gasísticas. Bueno, tú fuiste una de las personas que destapó esto, sufriste por ello. Me gustaría un poco que me contaras cómo nace esto y cómo fue evolucionando hasta llegar a donde estamos hoy. Sí, bueno, lo que sabemos ahora, yo lo conté en el año 2017. Y esto arranca porque a mí una persona, un alto ejecutivo de una empresa importante, coincido con él y y me dice, estuve hace poco en un acto con empresas, gente del IBEX, potente y tal, y un tipo, que tomamos un vino, me dijo que una empresa, contratista pública, necesitaba que era época de crisis económica todavía y los ayuntamientos no tenían dinero para pagar las recogidas de la basura, las contratas. Necesitaba que Hacienda liberara créditos a las administraciones locales para pagar a los contratistas públicos. Entonces, cuando fueron a Hacienda a decir, oye,
¿por qué no hacéis estos préstamos? Que el Estado sufrague eso, pues para que podamos cobrar y podamos trabajar, que puede ser un fin noble. Le dijeron, sí, pero le vas a encargar un informe a equipo económico, al despacho que fundó el ministro. El ministro era Cristóbal Montoro. Encárgale un informe porque así esto irá mejor. Por un punto de situación para la gente que no lo entienda. Equipo económico es un despacho que monta el ministro de Hacienda siendo ministro en ese momento. Oposición. Antes. Porque Montoro, buena pregunta, sí, pero porque puede llevar a confusión. Montoro fue ministro de Hacienda en 2 periodos. Fue con Aznar. Cuando llega Zapatero al poder, Montoro sale y crea equipo económico. Crea Montoro y Asociados. Es su despacho, se llama Montoro y Asociados. Y se lleva al que era su secretario de Estado en Hacienda y a la cúpula de Hacienda se lo lleva al sector privado. Una puerta giratoria. ¿Qué ocurre? Que el PP vuelve al poder con Rajoy. Entonces Montoro vuelve a ser ministro de Hacienda. Le cambian el nombre, le llaman equipo económico y se queda su gente. Y sus acciones, al menos una parte de ellas, se las queda su hermano y otra parte los que estaban allí. Entonces, gobernando Montoro, las empresas que necesitaban influir en la Hacienda de Montoro se iban a equipo económico a encargar informes que muchas veces no necesitaban ni leerlos. Lo importante era pagar. Entonces, a mí ese es el chivatazo que me dan, que determinada empresa hace. Entonces yo me pongo a investigar equipo económico y veo cosas muy llamativas y publico una serie de reportajes de investigación que culminan en junio del 17 con una portada preciosa de ABC que dice el despacho que fundó Montoro cobra por impulsar cambios legislativos. 2017. Esto lo publicó en junio. El ministro amenaza, Montoro, entonces ministro de Hacienda, amenaza en los pasillos del Congreso porque le preguntan por la portada de ABC y dice: han ido muy finos, están ahí en el límite, pero en cuanto traspasen el límite voy a actuar, dando a entender que me iba a poner una demanda, una querella o algo. Yo termino mi serie de investigación, me olvido, me pongo a otros temas y transcurren unos cuantos años, hasta el año 22, que a mí me llama un periodista de Barcelona, que lo conozco desde hace muchos años, y me dice: Javi, era bastante tarde, estaba yo tomando una cerveza en un bar al lado del periódico después del cierre, me acuerdo. Y eran como las 9 de la noche. Me dice: Javi, sé cuánto cobras. Digo: ¿cómo que sabes cuánto cobro? Sí, ¿te acuerdas de aquello que hiciste de equipo económico? Digo: sí. Dice: bueno, pues ordenaron hacer un informe a Hacienda sobre ti, para ir a por ti, como venganza. Digo: ¿en serio? Dice: sí, nos lo han pasado y mañana vamos a publicar que esto se hizo y te quería avisar. Digo: pues muchas gracias. Y me envía el informe. Entonces, se llama Informe Chicote. Y eso es una investigación prospectiva sobre mí y toda mi familia para ver cómo me podían pillar. Entonces, junio del 17, las últimas informaciones, el ministro amenaza, pasan las vacaciones de verano y en septiembre está hecho el informe. El inspector jefe de la ONIF, que es la unidad de élite de Hacienda, es el que se encarga, se lo encargará un inspector a su cargo, entiendo, y él coge el informe y se lo envía al director general de la agencia tributaria. Y es un informe en el que salía mi hija, entonces solo tenía una hija que tenía 3 años, sale en el informe. Sale la herencia de mi padre, que mi padre murió en julio del año 99. Sale la bisabuela de mi hija, sale mi mujer, mis suegros, o sea, una cosa, tú ves eso y te ponen los pelos de punta, buscando cómo podían meterme un cuerno tributario. Como a mí no me abrió una inspección ni me sancionaron, yo no me enteré hasta años después que es este periodista que me llama y me lo pasa. Entonces intento apasionarme en la causa, que está abierta contra Montoro, no me lo permite el juez y lo que he hecho esta misma semana ha sido poner una denuncia en los juzgados de Madrid, de Plaza Castilla, contra los subordinados de Montoro que hicieron el informe, para intentar que se haga justicia, porque yo estoy convencido de lo que a mí me hicieron fue un delito y ahora hace falta que lo vea un juez. Fue una represalia. Utilizaron el poder que tenían como gestores de lo público con un fin espurio, que era atacar, en este caso, a un periodista incómodo, como lo habrán utilizado otras veces con rivales políticos o con quien consideren. Esto es lo que me hicieron a mí, yo creo que tiene que perseguirse. Encargaron una investigación sobre todo tu árbol genealógico y de tu mujer para encontrarlo. No encontraron nada y eso se guardó en un cajón. Y alguien lo descubrió después. Sí, eso. O sea, no llegó a publicarse en ningún medio. No, en su momento no. En su momento lo hacen. En el correo proponemos meterlo para el siguiente plan de inspección. Eso significa que el siguiente ejercicio tributario me deberían haber abierto una inspección. Yo entiendo que miraron, quizás no encontraron nada, porque si me abren la inspección me tienen que notificar. Y a mí no me notificaron, a mí jamás me sancionó Hacienda, nada parecido. ¿Qué ocurre? Que en paralelo a esto hay una investigación de una corruptela municipal en Tarragona. Y entonces en esa investigación, un tema de licencias, los Mossos de Escuadra dan con un correo
en el que una asociación de empresas del sector del gas dicen que necesitan una transposición de una directiva comunitaria a la normativa española para temas de IVA que beneficiaba a las gasistas, ¿vale? Resumiendo mucho. Y alguien dice, nos han dicho que contratemos equipo económico y entonces el gobierno nos lo hace. Pues todo lo ven los Mossos y dicen, entonces se empieza a investigar. Esa investigación de la corruptela municipal de Tarragona gira hacia equipo económico. Ujú. Vienen los Mossos de Escuadra a Madrid, les asiste la Guardia Civil con mandato judicial, se van a la sede central de Hacienda, pinchan y empiezan a descargar correos. Y se llevan decenas de miles de correos en esa investigación. ¿Qué ocurre? Que por lo visto uno de los investigadores de los Mossos, ellos se ponen a mirar por fechas, por nombres de empresas, a ver qué hacía el despacho, ¿no? Porque hay correos entre gente de equipo económico con Hacienda, tal. Entonces, a alguien, debe ser un Mosso de Escuadra, se le ocurre, el periodista que destapó el despacho al que estamos investigando ahora, el periodista que lo destapó, voy a probar, y en el buscador pone Chicote. Entonces se encuentra un correo que se titula Informe Chicote y lo ve. Y eso se filtra porque era el caso más llamativo. Era muy sencillo, era acción-reacción. El periodista publica, el ministro amenaza, Hacienda lo investiga. Yo le fastidié el negocio a equipo económico y como represalia me hicieron eso. Y yo lo supe por eso, porque en la investigación judicial dieron con ese correo. Eso se filtra y un periodista amigo me dice, oye, vamos a publicar esta historia, no vamos a sacar tus datos fiscales, por supuesto, quien tenga ese informe si lo revela comete un delito, porque ahí están mis ingresos. Periódico, televisiones, editoriales, universidades, todo lo que yo he hecho en los últimos años, eso está sujeto a... Eso lo tiene, o sea, hay gente que lo tiene. Mucha gente, sí. Y lo han intentado utilizar y afortunadamente nunca han conseguido nada. Entonces, como eso se filtra, a mí me envían el informe, lo veo y digo, madre de Dios. Y ahí es como, de esa es la forma de la que me entero. Si no, no me habría enterado nunca. ¿Qué tipo de amenazas has recibido en este tiempo de ese estilo? Bueno, amenazas muchas, sobre todo lo que más suelen hacer, yo siempre digo que España es un país seguro, o sea, si lo que yo hago lo hiciera en Colombia, en México, en China o en Rusia, me matan, punto, ya está, se acabó. Por lo tanto, oye, aquí no te matan, es un detalle, ¿no? Por lo menos, oye, que no te pegan un tiro, o sea, que bien, podemos hacerlo. Hay cierta libertad de expresión, yo creo. Sí, para eso, bueno, te presionan de muchas maneras, entonces lo más habitual son querellas penales o demandas civiles, que son un coñazo porque tienes que ir a declarar, el periódico se gasta mucho dinero en abogados, afortunadamente se ganan y ya está, pero eso están continuamente. Pero mira la moral. Claro, luego pues lo que hacen, muchas veces la amenaza no es a ti, amenazan a tu medio, ¿no? Yo una investigación que publiqué le costó a mi empresa unos 400.000 euros en retirada de convenios publicitarios. ¿De cuál? 400.000 euros. ¿Cuál? Acciona. Creo que fue la cifra exacta. Entre canales, ¿no? Sí, porque señalé pagos anotados en un documento, en una agenda que tenía Francisco Granados, ex número 2 del PP de Madrid, de Esperanza Aguirre, con unas donaciones en mano, y una de ellas apuntaba entre canales. Entonces, esto lo publicamos y tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Entonces, eso es una amenaza. En ese momento pidieron mi cabeza. Y afortunadamente en el periódico no se la dieron, pero ahí la exigieron. Cuéntame cómo fue un poquito... Bueno, eso fue una historia. Yo me pongo a investigar. Hay un papel que le intervienen a Francisco Granados, que era el consejero de Justicia, Presidencia Interior de la Comunidad de Madrid, y el secretario general del partido. Entonces, él cae en la Operación Púnica, que es una causa que yo destapo en la revista Interview 5 años antes de que lo detengan. Entonces, la Guardia Civil, la famosa UCO, antes no era tan famosa, pero fue la UCO, coge una agenda en la que Granados tenía unas anotaciones a mano. Había siglas de gente, cifras, y ponía in, out. In, out. Era una entrada de dinero y una salida de dinero. Entonces había unas iniciales y es un empresario que pertenece a esas iniciales que me da un dinero in y out es cuánto le doy yo al partido. Y al lado ponía BG, Beltrán Gutiérrez, tesorero del PP de Madrid. Entonces había un empresario que daba 400.000 euros a Granados y 300.000 salían para el PP y 100 se los quedaba él, por ejemplo. Entonces, a mí una fuente me dice, GEC es despista, pero GEC es José Manuel Entre Canales. Digo, ¿seguro? Dice, hazme caso. Entonces yo me pongo a investigar. ¿Quién te dice eso, perdón? Me lo dice una fuente que no puedo revelar, lógicamente, pero me dice, me han dicho esto. Él no tiene pruebas, solo tiene eso. Entonces yo me pongo a investigar y consigo que eso me lo confirmen desde dentro de la trama púnica. Confirmadísimo. Y la persona que me lo confirma, que yo no le digo, jeques Entre Canales, no. Yo me siento con una persona que sabe esto y le digo, la libreta de Paco Granados, sí.
¿sabes quién es el jeque? Y me dice, sí, Entre Canales. ¿Por qué? Porque me lo dijo Paco Granados. Y si te lo pregunta un juez, ¿qué le vas a decir? Lo que te estoy diciendo a ti. Lo publiqué, un juez le preguntó tiempo después y cumplió su palabra. Y lo dijo. Entonces, cuando yo armé eso, lógicamente yo llamé para contestar. Yo no tengo nada contra Acciona ni contra Entre Canales, yo no lo conozco, o sea, Dios me libre. Entonces, yo hago esa historia, llamo a Acciona para contrastar. O sea, hay unas anotaciones. Alguien de Acciona, su presidente o quien sea, dio dinero para financiar una campaña electoral del PP, en concreto las elecciones europeas. Y me empiezan a hacer preguntas de que voy a... No, que no te voy a contar más. Te estoy trasladando una pregunta. Si alguien... Entonces, a mí no me contestan, pero en cuanto cuelgan el teléfono empiezan a llamar por arriba a todo el mundo. Entonces intentan frenar esa información. Y esa información, hay una reunión con toda la cúpula del periódico y del grupo a las 10 de la noche y conseguimos salvarla. Tengo el respaldo del director y tengo el respaldo del consejero delegado y la publicamos. Y fue una escena de película americana. Recuerdo ahí que estaba el que te cita antes, Enríquez, con los tirantes, preguntándonos a todos. Estaba el director entonces, que era Víctor Rubido, estaba el número 2, estaba el jefe de Nacional, estaba yo, por supuesto, y nos preguntó a todos, a ver, el autor de la información, el jefe de Nacional, tal, ¿hay algún problema periodístico de esto en esta historia? No, pues publicamos. Y publicamos. Y eso tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias para él, tuvo consecuencias económicas, tuvo consecuencias muy grandes, porque es una empresa potentísima y es más difícil meterte con una empresa que con un partido, mucho más. Porque por eso de la debilidad económica. Pero insisto, yo no tengo nada en contra ni de Acciona. Ha vuelto a salir ahora en el caso Coldo, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra ni de Acciona, ni de su presidente, ni nada parecido. Lo de equipo económico era Ferrovial, si a mí qué más me da. O sea, yo soy un profesional y ya está. Pero aquello a mí es una historia de estar orgulloso y contarla, porque lo normal es que me hubieran dicho esto no sale. Y había gente ahí que dijo, vamos a esperar 24 horas. Y yo dije, no, si esperamos 24 horas, nos matan. Esa historia, lo típico, no. En vez de dar la mañana, vamos a dar un día de margen. Sí. Ese es el día en el que te van a matar. Entonces yo en ese momento, y eso solo lo supo en su momento Juan Fernández Miranda, que era el redactor jefe de Nacional, yo escribí una carta de renuncia que me iba del periódico, la imprimí, y a Juan, que en ese momento era mi jefe, le dije, si esto no se publica mañana, voy a entrar al despacho del director y le voy a dar esta carta. Tranquilo, joder, paciencia, tal. Y al final se publicó y no tuve que entregar esa carta. La rompí y no tuve que irme. Y fue una heroicidad por parte del periódico, porque sabíamos a lo que nos exponíamos, a perder ingresos económicos. Pero claro, tenemos que decidir si ser periodistas o ser otra cosa. Y en ese momento yo tuve el respaldo de la gente que tenía por encima. Sin este respaldo no se puede. Son historias que te recuerdan que el periodismo, pues sigue latiendo, ¿no? Porque es lo triste de ver cómo la profesión se degrada muchas veces. Yo entiendo, Javier, que yo entiendo al ser humano. Yo entiendo que funcionamos bajo incentivos y entiendo que no te merezca la pena. ¿Sabes? Que no te merezca la pena el hacer esto, ¿sabes? Porque al final, oye, a lo mejor le quitas no sé cuántos ingresos supondrían para el ABC en ese momento, pero que a lo mejor deja de comer mucha gente y lo puedo entender. Pero claro, si no, ¿para qué haces lo que haces, no? Claro, en tu día a día, cuando tú empiezas a olisquear algo que ahora te preguntaré sobre tu tema de intuición, claro, a ti entiendo que te da igual hacia dónde lado tirar, pero entiendes la gravedad de lo que supone acabar con la libertad, a lo mejor, de una persona, o destrozar una familia, o acabar con una empresa. Es que es muy fuerte. A donde voy es, cuando tú empiezas a investigar y empiezas a oler algo así raro, tu olfato, o sea, todo empieza en una fuente, o tu olfato también te dice, ¡buah! Solamente con verle la pinta, yo sé que aquí hay algo. ¿Cómo empieza todo esto? Las historias, como tú apuntas, pueden empezar de dos formas, y es lo que se conoce, si nos vamos a la parte académica, por eso el periodismo tiene que estar en las universidades. Yo hice una clasificación de fuentes para mi tesis doctoral. Las fuentes pueden ser activas o pasivas. Activas es que hay una fuente que te busca, y pasivas es que tú buscas a la fuente, ¿no? Lo normal que sería, yo siempre pongo el ejemplo, que el perro muerda al niño o que el niño muerda al perro. Pues hombre, lo lógico es que sea el perro el que muerda al niño, ¿no? Pues en el periodismo muchas veces es al revés. Lo lógico debería ser que el periodista ve algo raro y va a buscar a la fuente. Pero normalmente ocurre lo contrario,
que es la fuente la que te busca. ¿Por qué? Pues porque tiene algún tipo de interés. Ha escuchado algo que puede ser interesante, un abogado que está llevando a un determinado cliente, hay motivaciones varias, la venganza, lo que sea, motivaciones económicas. Yo no pago nunca, por ejemplo, en el periódico no pagamos nunca, pero a mí me consta, hay gente que habrá dado entrevistas porque las ha cobrado. Nosotros eso no lo hacemos, no nos parece, deontológicamente no, creo que no se debe hacer. Entonces siempre hay algún tipo de motivación y esas fuentes pues te buscan. Entonces normalmente es más, mayor parte, yo qué sé, un 60-40 serían fuentes activas sobre fuentes pasivas que también de las otras. Yo hay cosas que veo que están pasando y digo, oye, el día que Delcy aterriza en Madrid, yo de eso he sacado mucha información, digo, aquí no nos están contando toda la historia, voy a buscarla, ¿no? Y otras veces es una fuente que dice, oye, como esto que te contaba de equipo económico, que es un tipo que me dice, estuve tomando un vino en un acto con tal y me dijeron esto, ¿te interesa? Digo, voy a ponerme a buscarlo. O un caso muy bonito reciente que dice que fue el de Juan Lobato, que acabó no con su carrera política, pero sí con su cargo de secretario general del PP de Madrid, del PSOE de Madrid, perdón, y que demostró que la filtración del novio de Ayuso pasó por Moncloa. Esto tuvo su reflejo en el Tribunal Supremo incluso. A mí ese caso me arranca por un mensaje anónimo en Twitter. Sí, un anónimo. No, yo procuro mirar, me escriben cientos de mensajes en distintas redes, procuro mirarlo casi todo. 99% no vale para nada, pero de repente hay algo. Entonces, un tío anónimo, una cuenta con una foto random y con un nombre en clave, me dice que, bueno, que tiene constancia que en el caso de Ayuso ha habido un político que se ha ido a una notaría a hacer una manifestación y tal. El caso del novio de Ayuso. Entonces yo leo ese mensaje y contesto. ¿Pero te lo puso en un comentario? ¿Te lo puso por mensaje directo? MD, un mensaje directo. Me lo puso en un mensaje directo que afortunadamente vi. Algunos se me podía haber pasado, pero procuro verlo. Ese fue el inicio. Y esta persona que tenía conocimiento, pues porque pues, en el entorno de Lobato, no sé qué, él fue a la notaría, lo vieron, lo que fuera, ¿no? No hay detalles de dónde pudo venir. A mí ni siquiera me dijo qué político era. No, pero bueno, me puse a currar el tema, me costó. No fue mucho tiempo porque fueron como 2 semanas, pero a full, o sea, a tope. No, sin hacer otra cosa que eso, mañana, tarde y noche, hasta que lo conseguí atar. Y en ese caso... ¿Puedes contar cómo lo hiciste? Bueno, ¿Fuiste llamando a notaría o...? Yo tuve un poquito de suerte y un poco de arrojo, porque en la conversación el tipo me dice como que no quería que se supiera que era Lobato, ¿no? Por los motivos que tenga esa fuente. Y dice, mira, yo no te puedo decir quién y tal, pero yo te leo, te veo, me gusta lo que haces, creo que eres un tío que investiga. Hay un político socialista que se fue a una notaría a dejar por escrito, a manifestar que, bueno, que a él le habían pasado el delito, claro, que revelara el delito del novio de Ayuso y que iba a dejar constancia. Que, bueno, entonces, y yo no te puedo decir quién y tal, y entonces yo me tiro un triple de espaldas y le digo, yo en ese momento, un político socialista que Ayuso que tal, no sé qué, digo, Lobato, ya está, sin saberlo, te lo juro. Tiro y digo, sí, ya sé quién, Juan Lobato. Me dice, ¿cómo lo sabes? Y yo, bueno, vaya. Bueno, es que madre mía, una fuente me dijo, o sea, yo en mi mérito fue que en 1 segundo y medio decir qué nombre, quién puede ser. Claro. Un político del PSOE, pero que no sea del sanchismo, que no sé qué tal, tío, tiene que ser Lobato. Es que tiene que ser Lobato. Pero te lo juro por mis hijos, a mí no me dijo quién era y no me lo quería decir. Pues porque yo qué sé, no quería perjudicar a Lobato, lo que fuera. Entonces el tío se queda, pero ¿cómo lo sabes? Digo, ya convenzo al tío el siguiente paso para verme en persona. Quedamos en un sitio, hablábamos y tal, y él no tiene pruebas, no tiene papeles, no tiene nada. Pero bueno, yo empiezo y me habla de que hay quien le da esa información a Lobato es una persona del PSOE, una mujer, pero que no tiene más detalles, pero que creen que había ido en unas listas electorales de municipio y tal. Entonces yo me empiezo a poner, que me echa una mano un gran amigo de ABC, que ahora no está en ABC, que es Jorge Navas, que es como mi hermano, y él me echa una mano y empezamos a mirar gente hasta que yo doy con Pilar Sánchez Acera. Que nos quedan 3, quitamos a una, nos quedan 2 y tal. Y entonces yo hablo con la fuente y digo, tiene que ser Pilar Sánchez Acera. Entonces, no sé qué movimientos hace y al día siguiente me dice, sí, es esta mujer. Yo no lo sabía, pero ella es ella.
Entonces ya con esos dos nombres yo ya continúo y al final, cuando más o menos tengo la historia amarrada sin papeles, porque la notaría no me podían decir nada, está sujeto a secreto. Claro. Un notario, tú vas a decirle al notario y el notario te manda al carajo, claro. Yo ya quedo con Lobato. Quedo con Lobato, me siento con él y con otro amigo y hermano que es Juan Fernández Miranda, que es el que le dice yo, los tomo un café un domingo por la tarde. Y bueno, yo a Lobato lo conocía de la tele y tal, porque hemos coincidido. Y con Juan tenía más trato porque Juan hacía información política. Y dice, bueno, Juan Fernández Miranda, Juan Lobato, Juan, ¿no? Y que, típico, preguntar, cortesía, ¿qué tal tus hijos? No sé qué. Oye, bueno, que para no quitarte mucho tiempo, que Javi te quiere contar algo. Entonces yo, para no darle opción a que me desmienta, yo empiezo a relatar. Pero Juan, sé que te fuiste a una notaría en esta fecha que contaste que te habían enviado todo. Y él iba reaccionando en su cara y yo, buena señal. Porque si de primera yo digo algo, si él lo desmiente... Sí, o se ríe de lo que te está diciendo. Claro, yo no tenía papeles, claro, pero tenía la verdad. Y él es un tío honesto. O Lobato es un tío honesto. Sí, yo creo que sí. No lo conozco personalmente, pero me parece un tío... Honesto. Entonces yo vi que él se estaba descomponiendo en la silla y yo seguía. Y te metiste y no sé qué, hiciste un acta y tal. Y bueno, lo quería contrastar contigo. Y me dice, mañana me van a matar. ¿Lo vais a publicar? Digo, claro, me van a matar. Yo, pero es... que lo voy a contrastar contigo. Y dice, no, si es como lo has contado. Entonces él lo confirma. ¿Qué ocurre? Que cuando nos vamos de esa reunión, él llama a un tal Santos Cerdán, entonces secretario de organización, y montan un comunicado para anticiparse a mi información, hablando de bulos y de tal. Y por supuesto, como dice Carlos Herrera, el equipo de opinión sincronizada, yo publico y salen diciendo que es un bulo y tal. Digo, ¿pero qué bulo? Ya. Que me lo ha reconocido él. Pero es que lo ha reconocido él. Y afortunadamente, yo cuando publico, el juez del Supremo requiere a Lobato, lee el ABC y dice a Lobato, ¿usted fue el notario? Tráigame el acta. Lobato lleva el acta y cuando la presenta ante notario se demuestra fehacientemente, punto por punto, que lo que yo había publicado era cierto. Y esa fue una investigación preciosa, te digo, 10 días a full hasta dar con ello y sin tener un solo papel poder salir, porque la fuente documental pesa más que la fuente personal. Un tío te dice algo y luego puede desdecirse, puede desaparecer o puede morirse de un infarto. Pero si tú tienes un papel, si a mí en su momento dice, no, te lo dio el notario, sí, claro, ojalá el notario me hubiera dado el acta. Si me da el acta el notario, se acabó, claro. Ya está. Pero yo no tenía acta, yo no tenía nada. Había un tío que sabía, un tío o una tía, da igual, que sabía que Lobato, porque le había llegado que Lobato se había ido a hacer esta historia. Alucinante, ¿eh? O sea, Sí, que de la nada... Sí. Es que de un mensaje... Te imagino anónimo en tu casa, en el sofá, revisando mensajes y... Sí. ¿Esto qué coño es, no? Sí, continuamente. De eso recibo... Cierto, lo que pasa es que normalmente te escriben, no, mira, es que pedí una licencia de obra en mi pueblo y el concejal que me tiene manía no me la está dando. Pues lo siento mucho, Claro, señora. no puedo... Eso ya, no es mi negociado. entiendo. Así son el 99% de las... Y luego locuras varias que te llegan, claro. De todo tipo. Sé que este juez tiene una cuenta con $100 millones Ya, bueno, vale. Ya. No, vale. Bueno, déjame ver los papeles y te envía un papel con lo escrito él, a mano. No sé, a ver esto. Ya. Con esto no sé yo si podemos ir contra el juez del Tribunal Supremo. ¿Sabes? Siempre me he hecho una pregunta cuando recuerdo que estuve hablando estuvo aquí en Trampas Aguas. Y claro, cuando hablo con investigadores, ¿no? Como vosotros, o gente que se dedica a tirar del hilo hasta encontrar algo, hay una pregunta que yo me hago con una persona concreta. Y es, porque a mí siempre me ha llamado la atención, a mí siempre me ha gustado la política, siempre he estado muy atento, y hay una persona que siempre me ha llamado la atención, que es José Bono. Te iba a decir, bueno, esperaba que lo dijeras tú. Vale, estamos en la línea. ¿Por qué, salvo hace unas semanas, y fue breve, ¿vale? Sí. Porque de Zapatero se habla mucho, pero de Bono se sigue sin hablar. ¿Por qué no habla la gente de Bono? ¿Por qué el periodismo no? ¿Por qué no veo portadas de Bono? ¿Por qué nadie se pregunta nada con todo lo que parece que hay? Hubo unas informaciones hace muchos años, hice alguna, y constaté cómo Bono y toda su familia eran millonarios. Vía registro mercantil, yo me fui a fuentes abiertas, empecé a sacar empresas, la hípica, las propiedades de los hijos, las tiendas de joyería de la mujer, que creo que ahora están separados. Todavía dedicado a la política, salió de Salobre, Albacete, que se sepa sin un patrimonio familiar importante, y son millonarios todos y están en la República Dominicana. Algo raro hay, ¿no? Yo te he de confesar que sé cosas, pero no tengo las pruebas.
Si ya las tengo, las publicaré. Pero sé cosas muy detalladas de esta historia. Es como también un secreto a voces que no acaba nunca de salir, ¿no? Las malas lenguas dicen que como fue jefe del CNI, igual sabe mucho de todos, ¿no? Ya. Él escribió un libro de memorias y algunos aludidos se quedaron muy sorprendidos porque relataba reuniones que había tenido y clavaba la conversación con puntos y comas. Que probablemente estaban, ¿no? Creían que estaban grabadas mal, o que puede tener mucha información. Sí, la situación de Bono es cuando menos llamativa, no solo de Bono, hay otros políticos de esa generación y de esa época que puede que tengan cosas y que no han aparecido. No sé si hay una mano negra, no tengo ni idea, pero si yo un día tengo algo consistente, pues lógicamente lo sacaría. ¿Y no hay nadie investigando esto? Oye, yo creo que sería algo muy... Recuerdo que fue presidente del Congreso, o sea, quiero decir que es una persona muy importante. ¿No hay nadie que esté investigando? ¿Te refieres periodísticamente? Sí, periodísticamente. ¿O judicialmente? No, judicialmente algo espero, confío en que haya, pero periodísticamente... Judicialmente es que tiene que haber una investigación que se motive por de algo, es que normalmente siempre vais vosotros antes, sois la primera línea. Algo, entonces, yo hice unas informaciones de Bono hace muchos años, cuando era freelance, pero muchos años, te hablo por lo menos 15, y te reconozco que recientemente he recuperado algunas cosas y he hablado con alguna fuente y tengo un camino. Lo que ocurre es que la gente con la que tengo que hablar, que sé quiénes son y son los que, pues no me lo pueden reconocer. Si esos, que yo tengo los nombres y los teléfonos, me lo contaran, ya estaría, pero no lo van a hacer. Una pregunta, en esa parte del periodismo de investigación, tú, cuando, vamos a poner este caso, ¿no? Sabes que esa persona te puede reconocer lo que tú, aunque no tengas pruebas, sabes que ha sucedido. O sea, es decir, que me imagino que esto es evidente, necesito demostrarlo, pero es evidente. ¿Hasta qué punto está la línea de forzar a esa fuente? Lo que no puedes hacer es amenazar, ¿vale? Eso no se puede hacer, nunca. O sea, tú necesitas que alguien te dé una información o cotejarla como mínimo, que te dé una respuesta. Entonces tú puedes ser insistente, puedes llamar, escribir correos, pero sin acosar o sin amenazar. O sea, yo no puedo coger a Juan Lobato del cuello y decirle o confiesas o te zurro. Es que no sé, eso lógicamente no se puede hacer. Y hay muchos periodistas que amenazan, ¿eh? A mí me ha llegado alguna fuente me ha dicho que si no le daba este papel, que me preparara, porque en el periódico iban a decir de mí, no sé qué, eso no se puede hacer. Tú no puedes amenazar a nadie. Puedes ser insistente. Y lo que tienes que ser es convincente. Yo cuando voy a hablar con alguien que tiene que reconocerme algo, preparo ese encuentro. Hago una estrategia. No te sientas con una persona y de primeras le dices, tú le diste al exministro 200.000 euros en un sobre. No. Porque está a la defensiva. Entonces te tienes que ganar la confianza, quizás tengas que tomarte un café y otro día otro café y otro día comer y otro día ir ganándotelo porque nosotros no tenemos métodos coercitivos. Si yo tengo una placa, como la UCO o como la policía, con un mandato judicial, vamos, te esposo, te llevo un calabozo y te meto 72 horas hasta que te pongamos delante del juez. Y en esas 72 horas te aprieto. Yo eso no lo puedo hacer. Yo tengo que ser persuasivo, pero sin ser amenazante ni nada parecido. Entonces, es una partida de ajedrez. Y depende mucho del carácter del tipo con el que topes. Porque hay algunos que se derrumban y lo cuentan, hay otros que son una roca, hay otros que te insultan, hay otros que te cuelgan el teléfono, hay otros que te amenazan, depende un poco de la personalidad de la fuente en cuestión. Te veo un tío muy decidido y un tío que para su trabajo frío. ¿Me equivoco? Sí, yo soy un robot. Sí. A mí en ocasiones me han reprochado en mi entorno que carezco de empatía. No, yo me programo para lo que hago. O sea, yo no creo que carezcas de empatía, creo que eres un tío cojonudo, la verdad, pero creo que, ojo, cuando toca, eres soy implacable. Témpano de hielo. No, yo sí, estoy trabajando. Y estoy a eso. Cuando dices, no, tú puedes sacar una historia y joder la vida, a ver, yo tengo que contar lo que ha ocurrido. Lo siento mucho. Si yo me entero, o sea, yo di la primera información sobre corruptelas de Ábalos y de Koldo. Y la conté. O la abogada de Koldo me culpa de que estén en la cárcel porque publiqué que Koldo le dijo a Ábalos que se fuera a vivir a Colombia o a Ecuador, justo cuando el juez los envió a prisión y ella había pedido la nulidad para que los pusiera en libertad y yo di esa portada. Entonces, se cree que soy una persona desalmada. No. Lo que ocurre es que yo no me muevo por ningún interés personal. O sea, yo me dejo los sentimientos a un lado, me programo para hacer mi trabajo y si mi trabajo es pillar
a los Acoldo, a Granados, al que sea, ese es mi trabajo, punto. Y me olvido de sentimientos ni de yo tengo que hacer mi trabajo. Lo que te voy a entrar es en morbo o en ese tipo de cosas o hacer un daño innecesario poniéndole mala leche. No, yo voy a lo que voy. Igual que entiendo debe ir un policía a detener a un presunto delincuente. Y luego yo ya con mi familia, con mis amigos y con mi tal, entonces ya... Pero yo trabajando soy un cyborg. Estoy programado para hacer lo que hago. Y así es más fácil. Y yo siempre lo he dicho, nunca, jamás he actuado movido por intereses personales en una información. Voy a joder a este cabrón porque no sé qué, Yo a Pedro Sánchez le he dado una cera. Fue el primer periodista que él sacudió. Él llega a la presidencia del gobierno y yo le saco su tesis doctoral. Me acuerdo, sí. Su tesis estaba escondida. Nadie la había encontrado, estaba escondida. ¿Por qué estaba escondida? Porque era una basura. Porque nunca tenía que haberle dado el doctorado. Yo me doctoré en su momento, doy clase en la universidad, sé cómo se hace una tesis doctoral, aquello era infame. Por eso él no la enseñaba. Entonces yo empecé a sacudirle con la tesis y con otras cosas. Yo no tengo nada en contra personal de Pedro Sánchez. A mí me para la gente por la calle, este hijo de puta, a ver cuándo acabáis con él. Yo no tengo esa sensación. Yo respeto a Pedro Sánchez como el presidente de mi gobierno. No, y en lo personal le deseo lo mejor. Ojalá acabemos con su carrera política, porque creo que ha hecho lo suficiente para ello. Pero jamás me he movido ni por la ira, por intereses personales, por manías, porque yo soy un profesional de esto. Y punto. Igual que los policías antidroga persiguen a los narcos porque son policías antidroga. Pues ya está. Yo creo que al final entiendo que lo haces también un poco por protegerte, no lo sé. A mí me han preguntado muchas veces desde que lancé el podcast de, oye, ¿entrevistarías a Pedro Sánchez? Y yo, claro. Y dice, pues le tendrías que apretar. Y creo, a mí me pasa mucho, ¿vale? Yo creo que soy bastante empático. Y a mí me puedes caer fatal o puedo darte toda la cera del mundo que luego, macho, cara a cara, lo digo yo, es muy fácil grabarse un vídeo como hago yo, dando cera y pasándome a veces de la línea por el calentón que llevo. Pero luego, ojo, siéntate con esa persona llorando, diciendo me vas a joder la vida, mi mujer me va a dejar, lo que sea, O sea, y te hablo porque lo mío sería discutir sobre ideas políticas, lo tuyo es decir, tío, va a ser público que le has puesto los cuernos a tu mujer o has robado tanto y tal. Si no tienes esa capa... Porque claro, ¿cómo no te haces un amigo de una fuente, por ejemplo? ¿O cómo no te haces amigo de un político con el que al final te está dando información a cambio de... Es delicado, ¿eh? Sí. A mí este carácter de cyborg que tengo me ayuda en eso porque no es bueno... O sea, es natural que te sientes con alguien y sientas esa empatía y te convenza y tal, pero entonces estás haciendo mal tu trabajo porque tienes que guardar esa distancia. Con los políticos, yo siempre digo, los periodistas, yo nunca estoy al lado de un político, estoy siempre enfrente. Tienes que tener relación con ellos. ¿Qué ocurre? Hay muchos periodistas de política o de interior o de no sé qué que siempre hacen la misma información y siempre contactan con las mismas fuentes y se hacen colegas. Si te haces amigo de la fuente, tiendes a creerte lo que te dice la fuente. Claro. Entonces, tú imagínate, y el ejemplo que pongo siempre en la universidad. Tú imagínate que tienes una pareja, un amigo y una amiga, que se separan. Y tú eres amigo de ella. Y ella te cuenta, mira, me he separado porque él me ha hecho, porque es un tal, porque es un cual. Incluso aunque luego hables con él, tú, ¿a quién te vas a creer? A tu amiga. Te vas a creer a tu amiga por encima del otro, sobre todo si las versiones son parecidas. Entonces, nosotros no podemos hacernos amigos de las fuentes porque entonces tendemos a creernos siempre a lo que dice esa fuente. Y con la fuente hay que guardar también una distancia, una saludable distancia. Yo con el tiempo me he hecho amigo de un par de fuentes, de un abogado que se llama Ángel, de un detective que se llama Paco, por ejemplo. Nos hemos hecho amigos, pero es una cosa muy, muy, muy excepcional. Yo llevo trabajando en esto 20 y tantos años, en investigación, los 20 y tantos en investigación, pues no sé cuántos eran, 18 o así. Y no hago amigos, porque no estoy ahí para hacer amigos, porque esa endogamia te perjudica. Tú al final eres amiguito del policía que te cuenta las cosas, pues lo que te cuenta el policía lo cuentas sin contrastar y ya está, porque te lo ha dicho tu tronco el policía. Y eso es un gravísimo error. Y una parte de la pregunta muy interesante que has hecho de la primera parte de la pregunta que formulabas, yo muchas veces he tenido que llamar a un señor al que le voy a joder la vida al día siguiente, que voy a acabar con su carrera, muchas veces. Y tú tienes que hacer esa llamada para empezar, para dar el derecho a que él se defienda, a que diga eso no es verdad, para reflejar lo que él dice en la información o para que te demuestre que estás equivocado. Entonces, esas llamadas de hola, buenas tardes, soy Javier Chicote, le voy a joder la vida, es verdad que hay mucha gente que le resulta muy desagradable. Yo me programo.
yo tengo que hacer esa llamada. Y sé que ese tío no va a dormir esa noche. No va a dormir. Y que al día siguiente va a acabar su carrera política, va a tener serias consecuencias. Pero, te lo siento, es mi trabajo, no es nada personal. Es mi trabajo y lo tengo que hacer. Entonces, esa carencia de empatía, entre comillas, en según qué circunstancias, viene bien. O cuando has estado en lugares traumáticos. Yo no solo he hecho información de investigación, pero también sucesos. Yo he entrevistado a una chica que me contó cómo su padre la violaba cuando era niña. Y ese día, cuando terminó la entrevista, salí a la calle y, sin ser fumador, dije, necesito un cigarro y un whisky para tragar esto. Porque, joder, pero yo soy capaz de ver y de escuchar casi cualquier cosa sin alterarme mucho. Porque ese es mi terreno de juego. Una persona normal, pues alteraría. No, yo sé dónde estoy y qué es lo que tengo que hacer. Y es una forma de protegerme ante eso. Y después tener mi vida con total normalidad. ¿Un periodista como tú vota? ¿Debe votar? Sí. Sí, a ver, el voto es un derecho. Y el que seas periodista, te dices, no, yo soy periodista y como controlo a los políticos voy a votar en blanco, estupendo. Me parece muy bien. O voy a votar al que me... Lo que no puede hacer un periodista jamás es que en su profesión se note a lo que vota. Eso no lo debería hacer. Es decir, si yo le voto al PP o al PSOE, no voy a investigar en función de a quién vote. A mí me da exactamente igual. Yo dije en un podcast, por cierto, que se montó un lío de cojones porque el titular fue: me encantaría cargarme a Ayuso, porque dije, como ejemplo, yo trabajo en la ABC. Si a mí me llega una información sobre Isabel Díaz Ayuso, que es el tótem de la derecha, ¿no? Incluso por encima de Feijóo, es la gran líder de la derecha, yo la tengo que publicar. Y si eso provoca la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, oye, pues será un mérito, un triunfo para mí, además habiéndolo hecho desde un periódico de derechas. Y yo puedo tener más simpatía hacia Ayuso que hacia Sánchez, pero a mí me da igual eso, porque soy un profesional. Y entonces luego votaré. Las últimas elecciones generales no voté, porque yo vivo entre Madrid y Palma, tenía que votar en Palma, creía que iba a ir, al final no fui, no me dio tiempo de pedir voto por correo y no voté. No es mérito no haber votado, pero la verdad es que no voté porque no pude votar. Pero si puedo, y si estoy atento como él, pues voto. Voto a quien me parece, por supuesto el voto es secreto, pero eso jamás me va a condicionar. Vamos, yo puedo votar a un tipo que si al día siguiente yo tengo una información de ese tipo que acaba con su carrera, yo ahí soy, no sé, individualista, por decirlo de alguna forma. Sería un mérito mío. O sea, a mí me encantaría. Tú imagínate como periodista, tumbas a Sánchez, mañana el presidente del gobierno es Feijóo y tumbas a Feijóo. Eres Dios en el periodismo. ¿A algún periodista no le gustaría eso? ¿De verdad? Sí, no, desde luego, pero tú imagínate imagínate que estás votando al PP o ahora mismo al PSOE mientras estás siendo investigado por tu periódico o por tus compañeros como una organización criminal o por financiación irregular. Quiero decir, no sé, no me gustaría verme en esa situación, ¿sabes? Votar a un partido que tú sabes que son corruptos. Claro. Ahí es donde voy, ¿no? Es que también es saber mucha información de esto. También se lo preguntaría a un empresario. Si nos ponemos muy estrictas, no votamos a ninguno. Decimos, pero ¿cómo vamos a votar a esta gente? Bueno, elige al menos malo. No sé. Una opción que te queda. Pero bueno, al final el voto está ahí. Sí. Y bueno, es un derecho y yo respeto mucho lo que haga cada uno. ¿Cuándo te enteraste por primera vez de la existencia de las saunas? Pues mira, yo he dado dos informaciones fundamentales de la existencia de las saunas. Yo me enteré antes porque hubo una publicación que creo que fue la primera en el diario Voz Populi, hablo de memoria, hace muchos años, en la que decía en una de las saunas, por supuesto hablamos de las saunas del suegro ya fallecido del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, fueron un fontanero y un electricista a hacer una reparación, ¿vale? Entonces, el electricista no sé qué hizo y luego fue el fontanero, había una mala conexión, se electrocutó y murió. Murió en la sauna, trabajando. Entonces hubo una sentencia donde se reconocían esos hechos y aparecía Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez. Eso empezó a moverse cuando Pedro Sánchez se hace con el PSOE por primera vez en la Secretaría General, llegó a Voz Populi y se publicó. Entonces, cuando luego Sánchez es ya presidente del gobierno, yo me reúno con Agustín Peri, vicedirector de ABC, y me dice, bueno, ya es presidente Sánchez, yo como jefe de investigación
casos del presidente del gobierno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay del presidente del gobierno? ¿Qué se dice por ahí? Y digo, a ver, el presidente del gobierno digo, tiene dos cosas raras. Los negocios de prostitución de su suegro y su tesis doctoral que no la enseña a nadie. Y me dijo, pues a por ello. Entonces le saqué la tesis y los negocios de prostitución en ese momento yo no encontré más allá de lo que se había publicado, pero tiempo después, gracias a la intervención de los documentos de Villarejo, doy con una nota que me avisa una fuente en la que Villarejo cuenta cómo otro policía, Enrique García Castaño, le ha dicho que el suegro de este chico tan majo que acaba de hacerse con la Secretaría General del PSOE, gobernaba el PP, se dedicaba a la prostitución, tenía saunas de pilinguis, no sé qué. Se ha dicho prostitución gay siempre porque está más como que no explotas mujeres, pero tenía prostitución gay y tenía saunas de mujeres, heterosexual también. Y no solamente estaba la sauna Adam, había muchos. Tuvieron 7 u 8 a la vez. Entonces, estos son muchos hermanos, pero se dedicaban 3. Sabiniano, que insisto, ya murió, Conrado y Enrique. 2 tíos de Begoña. Entonces, en esa nota de Villarejo se dan las claves de ese negocio y yo lo publico en ABC. Y eso se leyó, Javi, no te imaginas. Debe ser de las historias que he escrito más leídas en el periódico. Contando una nota de Villarejo, desveló los negocios de prostitución de la familia política de Sánchez. Y ahí se contaba, porque estos eran confidentes de la policía, muchos policías iban allí a acostarse con chicas, seguramente algunos invitados, parece ser que ponían micros, uno de los tíos era confidente, y entonces cuento esa historia. Y tiempo después doy un paso más y damos los audios, porque Villarejo se reúne con el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, número 2 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, etapa Rajoy, y le dice, no sé si puedo repetir las vulgaridades, ¿sí? Le dice, bueno, me entra una cosa que se me ha puesto gorda, dice Villarejo. El suegro de Sánchez se dedica a la prostitución, me lo ha contado Enrique, no sé qué, tal, dice, con esto lo matáis. Con esto lo sacáis y está muerto. Y yo ese audio lo publico. Sí. Y se monta un lío importante. Se monta gorda. Sí, efectivamente, se monta gorda y ahí ya... Porque eso es un tema como vetado de... eso no se podía publicar. Si publicabas eso eras, no sé, un peligroso fascista o... Yo creo que si el suegro de Feijóo tuviera negocio de prostitución, mañana, tarde y noche nos estarían diciendo que era proxeneta. El suegro de Feijóo y estaría el feminismo oficialista y tal, todo el día cargando. Como es el de Sánchez, no pasa nada que ahí se explotara más o menos a las mujeres. Digo más o menos porque yo he hablado con gente que trabajaba ahí y decían, no, oye, las mujeres lo hacían de forma voluntaria. No sé cómo es la prostitución voluntaria, creo que es demasiado desagradable para ejercerlo con toda la voluntariedad del mundo, pero ya cada cual. A mí en eso no me van a pillar nunca, eso sí te lo aseguro. El mundo es completamente sórdido. Y bueno, pues lo publicamos. Y luego 2 años después, cuando Sánchez se coge 5 días de reflexión, me llamó mucho la atención que 3 periódicos nacionales muy importantes lo publicaron a la vez. La misma historia que yo había publicado, pero dándole la vuelta diciendo, para victimizar a Sánchez, que el PP había investigado a la familia de Sánchez. En realidad había sido Villarejo el que le había dicho al secretario de Estado, claro, mira lo que he descubierto. Mi titular fue, Villarejo ofreció al PP la información de las saunas. Luego esto se recicló para echarle una mano a Sánchez en sus 5 días de reflexión. Y bueno, es una historia que, bueno, yo creo que había que contarla y está contada. Y siempre me ha sorprendido que el Partido Popular no lo explotara. No lo quiso explotar. Claro. Ahí donde Popular lo supo mucho. Claro que no tuvo que saber. O sea, al final eso llegaría por ese audio. O sea, Villarejo fue al PP a decirle... Sánchez no era ni presidente del gobierno ni nada. Al PP se lo dieron. Por eso yo siempre he estado... y no lo explotó. La pregunta es el por qué. Porque igual el otro tiene otra cosa. Esto es como el chiste del dentista. O quizás están metidos en lo mismo. Puede que se tapen unos a otros. El PP no quiso entrar, no quiso entrar ahí. Igual le pareció, no sé, que... esa tibieza, ¿no? Porque yo me imagino al PSOE sabiendo un caso así del Partido Popular. Claro. Pero no creo que sea eso. Sí que... A lo que le acosta fijo sacar en el Congreso, ¿te acuerdas? Pero ya lo sabíamos todo. No, claro, lo sabía toda España y es que ya era tan evidente que... Y entonces no lo quisieron explotar. Si pensamos bien es por caballerosidad, si pensamos bien de la política, si pensamos mal, pues porque yo qué sé, debieron pactar. Porque esto llegó a las tripas de Interior, al número 2 del ministerio. Y yo le pregunté a Paco Martínez, oye, Villarejo te dijo esto, ¿qué hiciste?
lo despachaste, y dices, no decimos nada. Digo, pero... Y el ministro y Rajoy, yo les dije, bueno, por arriba sabían más que yo. Y así quedó la historia. Y es verdad que si tú te vas a Hemeroteca, esa bomba, Villarejo se la entrega al PP. El PP no la detona. Te vas a la Hemeroteca y no está. Hasta que tiempo después aparece lo de la sentencia del fontanero que muere en la sauna. Y no se habla de ese tema en años. Hasta que estalla el caso Villarejo. Y entonces tenemos esas pruebas. Pero el PP lo sabía. El PP lo sabía y no lo usó. ¿Quién crees que tiene las grabaciones de las saunas? Las grabaciones de las saunas, si alguien las tiene, es Enrique García Castaño. Le llaman el gordo, está muy malito, ¿eh? Le dio un ictus, hasta donde yo sé está muy mal. Es un comisario jubilado que controlaba la sauna. Porque tenía uno de los tíos de Begoña Gómez, era su confidente. Uno de los tíos de Begoña Gómez era de extrema derecha, de Fuerza Nueva. Y ahí conoció a García Castaño, que se había medio infiltrado en ese mundo con el alias Blasillo, por Blas Piñar. Y así se conocieron. Esto es tal cual. Es que mi profesión muchas cosas son mucho más sencillas y simples de lo que parece, ¿eh? Efectivamente. Entonces, el yerno, bueno, el novio de la sobrina era del PSOE, pero él era de Fuerza Nueva. Esto pasa en las familias. Y entonces, a mí me han hablado mucho de esos micrófonos de las saunas. Yo de esas grabaciones nunca he escuchado ninguna. Sé que Villarejo en su momento las pidió, creo que a García Castaño, y lo que me dijo una fuente la semana pasada, que fui a ver una fuente conocedora de estas historias precisamente por un tema relacionado con esto, de las saunas, me dijo, y creo que no se las dio. Entonces, si alguien puede tenerlas, sería Enrique García Castaño, que insisto, está malito y le deseo que se recupere, pero creo que está jodido. Uh-huh. Y en cualquier caso, Javi, serían antiguas, ¿eh? Esto ya estamos hablando de hace muchos años. Uh-huh. ¿Qué es lo que cuentan? Pues que ahí va, imagínate, un importante juez del Supremo que es gay y que va a acostarse con un chico a la sauna. Y lo graban. Pues puedes tener a ese juez cogido, ¿no? O no sé qué otro político, o no sé qué empresario que va a las saunas gays o a las saunas heterosexuales. O políticos. Igual, políticos, lo que sea. Entonces, ahí se obtiene mucha información. Entonces, si esas grabaciones son ciertas que se hicieron, que yo no las he escuchado, me han dicho que sí, pero yo no las he escuchado, pues ahí tiene que haber gente importante grabada. Pero, insisto, hablamos de hace ya unos cuantos años, ¿eh? Uh-huh. Esas grabaciones tienen que tener más de 10 años, uh-huh. 10, 15 años, por ahí. ¿Cuál es tu opinión de Aldama? Está enfadado conmigo, Aldama. Mi opinión de Aldama... A ver, Aldama... Él le pillan en los hidrocarburos, es una causa importante. Entonces, en la otra hay mucho menos dinero. El dinero está en hidrocarburos, pero la importante políticamente hablando es Operación del Orme, que son mascarillas y contratación pública, que es Coldo, que es Santos y que es Ábalos. Entonces, Aldama toma una decisión que yo creo que es inteligente, como han tomado otros, que es decir, colaboro para que me pidan menos años. Pasaré a la cárcel el mínimo tiempo posible y ya está. Aquí me han pillado, pues ya está. Es una figura que en todas las causas de corrupción suele aparecer y que es importante. Respecto a cómo lo está haciendo, él tiene un abogado muy bueno, que es José Antonio Choclán, pero respecto a cómo lo está haciendo yo tengo algunas dudas, porque muchas veces enseña los dientes y luego no lo cuenta. Entonces, si las pruebas las tienes o no las tienes. Si las tienes, deberías dárselas a la Fiscalía Anticorrupción, o se me las da a mí, por supuesto, muchísimo mejor, ¿no? Y lo voy a hacer públicamente, no me importa. Yo he tenido buen trato con Aldama, pero después de la última información que publiqué me mandó al carajo, porque yo publico las informaciones que tengo. ¿Cuál fue? Fue que Aldama era intermediario de Zapatero y del Delcy Rodríguez. Zapatero daba mensajes a Aldama y Aldama se los entregaba a la vicepresidenta de Maduro, porque tenía muy buena relación con ella. Entonces a mí esta información llega a un compañero del periódico, me lo cuenta. Yo dije que en el periódico las historias que salieran que afectaran a Aldama, que pasaran por mí, porque yo tengo buena relación con él y quería mirarlas y tal. Y en este caso además había que completarla. Entonces yo hice mi trabajo y por supuesto contrasté y publiqué. Pero él le sentó muy mal que publicara esa información, que por supuesto estaba contrastada. Entonces Aldama, lo que yo creo, insisto, mira, lo voy a decir en público, da igual, creo que la gente tiene derecho a saber, creo que a Aldama le gusta que los periodistas publiquen lo que él quiere oír. Y los periodistas no trabajamos para las fuentes, trabajamos para los lectores. Y eso significa que muchas veces se te va a enfadar una fuente, se te va a enfadar alguien. Entonces yo no tengo nada personal contra Aldama, creo que ha sido un tío valiente por tirar de la manta y por reconocer, porque eso pasa por reconocer delitos propios. Y luego en la forma de hacerlo, sí que en ocasiones yo me quedo un poco de, oye,
hables de que dentro de un sobre tienes las pruebas de no sé qué, pues sácalas, porque si no, pues sobre todo para que te tomen en serio, para que te tomen en serio. Yo, si fuera él, lo haría. O no hablar, o sería más prudente, o iría con todo. ¿No es estrategia? Sí, esa estrategia porque él está negociando. Claro. Yo creo que al final, la impresión que me da, yo no lo conozco, hemos hablado de que venga aquí alguna vez, pero de momento está ahí, sabe Víctor que está invitado cuando quiera, pero me da la impresión de que hay veces que se calienta. Es decir, cuando le atacan o cuando sale alguna información y demás, pues dice, pues ahora salgo esto. Pero no lo digo porque está en fiscalía o lo que sea. Entonces, me da la impresión de que está muy bien asesorado legalmente, pero mediáticamente no sé yo si tanto. Él, yo creo que es un tío temperamental. Entonces, por ejemplo, hace no mucho en Telecinco, en el programa de viernes, el de Santiago Costa, dio una entrevista a Víctor Ábalos, el hijo de Ábalos. Y entró por teléfono, a por él. Como Sí, lo vi. No por él. Entró y se enzarzaron ahí, Eso o sea, de estar calentado. Eso es, que no... es temperamental, es un tío de sangre caliente y va por todas. Entonces, claro, ahí yo creo que habría que ser más frío y ver en tu estrategia. Entonces, él cuando enseña los dientes, él lo que busca es, oye, yo tengo pruebas de corrupción, pero a mí me tenéis que dar algo a cambio. Es una estrategia para reblandecer a la fiscalía. Pero claro, la fiscalía anticorrupción no te va a poner un papel. Eso es en las películas americanas. Aquí no funciona así. No te ponen un papel que te dicen, si tú me das pruebas de Zapatero, de Sánchez y de Ábalos y de no sé qué y tal, no te van a condenar y yo te lo firmo. Eso no funciona así. Lo único que hace la fiscalía, que eso lo recoge la ley, es que si colaboras, reconoces los delitos y declaras, testificas y colaboras, te van a pedir el arco bajo de las penas. Y en vez de pedirte 24 años como Ábalos en la primera, te piden 7. Pero ya está. Entonces él lo que está buscando es, oye, yo enseño cartas, pero ¿qué me dais a cambio? Y es esa guerra. De hecho, en su última declaración, el fiscal le preguntó por el contenido de un sobre y Aldama dijo, pero eso lo estamos hablando usted en privado. Y el fiscal dijo, está usted aquí declarando. Entonces, es ese toma y daca en el que está Aldama. Por eso, que lo ves que de repente dice que hay esto, que hay lo otro, que hay cual. Luego ha hecho algunas aseveraciones, como que ha dado hasta 4 millones de euros a Ábalos, Koldo y el PSOE. Eso hay que acreditarlo. ¿Te lo crees? Me parece mucho, 4 millones. Me parece mucho. ¿Que ha dado dinero? Sí. Dice que daba entregas periódicas de 10.000 euros a Koldo, pero claro, para sumar 4 millones no llega solo con eso. Que ha llevado dinero a la casa del ministro, que estaba en la entrada del Viso, enfrente es un edificio, una propiedad pública del Estado, frente del Ministerio de Transportes, de nuevos ministerios, que haya llevado dinero. Él, desde luego, le pagó, un socio suyo le pagaba el piso a la famosa Jessica, otra ex socia suya de la trama de hidrocarburos le consiguió la casa de la alcaidesa para veranear a Ábalos, es decir, eso se ha acreditado. El tema del dinero, claro, él no tiene una prueba de haber dado ese dinero. Entonces, a mí 4 millones me parece mucho, pero la verdad es que no lo sé. Que él pagó, él lo que hizo fue comprarse al ministro a través de Koldo como una inversión para que le ayudaran en sus negocios. Y así fue, y así funcionaron, ¿no? Así, esa historia la conozco bien, cómo empiezan, y bueno, es un poco largo, pero es lo que hizo, es poner huevos en una cesta. Y por ir terminando, Javi, no te quito más tiempo. Pedro Sánchez, ¿vale? Claro, está la eterna pregunta de si todo esto lo sabía, y a mí no me importa tanto porque estoy convencido de que sí, y simplemente que miraba para otro lado, en el mejor de los casos. Pero que es un corrupto. ¿Crees que Pedro Sánchez es una persona que es capaz de tener una cuenta en Suiza o en República Dominicana? Es decir, ¿hasta qué punto está obsesionado más con el poder? O sea, su objetivo era el poder como un fin en sí mismo, o de verdad cubrirse las espaldas en un futuro. No, yo creo que su drogodependencia no es el dinero de la corrupción, es el poder. Es el poder. Yo no creo que Pedro Sánchez... A ver, lo que crea o no crea tampoco tiene mucha importancia, y además como periodista de investigación es lo que yo pueda acreditar y sacar. Entonces, que yo sepa, Pedro Sánchez no ha cobrado comisiones ni nada parecido, y Begoña era más por darse pote que otras cosas. La cátedra extraordinaria, codearme con gente, que me financien las actividades privadas y ser súper guay.
Estaba un poco más en eso. Oye, que de repente un día parece que los del rescate le dieron no sé cuánto en no sé dónde, pues no lo sé, pero yo creo que Pedro, además, un presidente del gobierno en ejercicio no suele corromperse con el dinero porque es otra cosa, o sea, es el hombre más poderoso de España. Y lo que quiere es el poder, y Pedro Sánchez está agarrado al poder, pero que no sé, ni con agua caliente sale. ¿Cuánto tiene que enganchar el poder para, estando como está, aguantando lo que está aguantando, siga atornillado a la silla? Yo creo que engancha. Entonces él se ha convertido pues en un yonki del poder, por decirlo de alguna forma. Y ese motivo no es la corrupción. Si quiere ganar dinero, cuando sea expresidente del gobierno, pues tendrá formas de hacerlo. Como han hecho casi todos. Como han hecho otros, más o menos legales, ahí están, asesorías, es el caso de Zapatero, se están mirando lo que pudo hacer, si hizo algo para Plus Ultra o no y tal. Aznar gana mucho dinero también, ¿no? Aznar ganó dinero con conferencias, con asesorías, con consejos de administración, Felipe González también, es decir, hay formas de ganar dinero como es presidente del gobierno, pero si tú eres presidente de un gobierno, tú ya vas a pasar a la historia de España como un presidente de un gobierno. O sea, ojo, eso son palabras mayores, entonces, joder, hay que ser muy cretino para corromperte, para entrar en comisiones, porque lo entiendes más en el segundón, en el que está ahí y que ve pasar el dinero y se queda un poco por ahí, ¿no? Un poco o mucho. En un presidente del gobierno me cuesta un poco más que se adjudique una obra de Adif y cobre el presidente del gobierno, eso es muy raro. Yo tengo mucha experiencia en el mundo de la corrupción, llevo investigándolo muchos años y eso no suele ocurrir. Suelen ser otras cosas, suelen tener otros cadáveres en el armario los presidentes del gobierno que no la corrupción pura y dura de te doy un contrato total. Otra cosa es una vez que ya pasan a la segunda actividad, ahí sí hay que vigilar a ver quién les está pagando, quién les está Cuando ya salen del poder, ¿se refiere? Cuando salen de la presidencia, ahí es donde se puede ver quién le está pagando los favores que hizo en su momento. Pero lo habitual es que se corrompan por debajo, segundas, terceras, cuartos escalones, no el presidente del gobierno. Yo no creo. Si me preguntan, ¿tú qué crees? Insisto, no tiene mucho valor, porque no lo sé. Pero ¿tú qué crees? ¿Que Sánchez cobra es un corrupto? No, yo diría que no. Pues, Javier, vamos a terminar con el test de quórum, ¿vale? Y son una serie de preguntas cortitas. Muy bien. Y, bueno, a ver qué tal se te da. Cortitas y al pie. Ya no juega fútbol, pero bueno. Bueno, tú eres de boxeo. Sí, que veo ahí tus vídeos en Instagram comentando hace fútbol por el boxeo, que lo tendría que haber hecho mucho antes. Y porque parece que no, pero es menos lesivo. Sí, siempre que puedo me pego incluso, y luego me gusta comentarlo y escribir crónicas también. Sí. Cuando hay un buen combate, pues hay poca afición en España, pero yo me levanto a las 5 de la mañana, me veo el combate en directo y luego me lo escribo y me hago un videoanálisis. Me gusta, es un deporte muy noble y además es una metáfora de la vida. ¿Por qué? Pues no es casualidad que haya expresiones como tirar la toalla, besar la lona, salvado por la campana o estar contra las cuerdas, porque lo que pasa en un ring te pasa en la vida. Entonces yo interpreto la vida como un combate en el que tienes un rival y que hay que ganar y con reglas. No vale hacer trampas en el boxeo, no vale dar golpes bajos, no vale tener tornillos dentro del guante, hay que cumplir las normas, sacrificarte, entrenar duro, pelear, ganar, y cuando ganas, al siguiente, no quedarte ahí. Y tener una esquina, estar respaldado, darte la vuelta y ver que tienes una esquina ahí. Que entre asalto y asalto te curan las heridas, si tienes te ponen el hierro frío para que se te baje hematoma, te dan... Yo en un guanteo me acuerdo que el entrenador era un interclub peleando contra otro a nivel amateur, por supuesto. Y el que se hacía de mi entrenador, antes de salir yo a pelear, me dio un beso en la frente. Y fue una ternura de decir, hostia, este tío me está cuidando. Me está cuidando. Me ha dado un beso en la frente y ahora salgo a pelearme con una escolta de la Policía Nacional, por cierto, Carlos, se me zurró bien. Y bueno, eso es una metáfora de la vida. Y a mí como periodista de investigación me pasa mucho. Había igual me alargo, había un boxeador argentino que se llama Ringo Bonavena, que llegó a pelear contra Muhammad Ali. Que decía en el boxeo, pues te digo que la importancia de la esquina, pero yo lo veo mucho en mi trabajo, que hace falta la esquina, pero a la hora de pelear te ves solo. Decía, el boxeo dice, tú puedes tener al entrenador, al manager, al catman, pero cuando suena la campana y te quitan el banquito, estás tú solo. Sales ahí al centro y dices, a pelear. Y yo he salido a pelear ahí con el presidente del gobierno, muy solo. Y el presidente del gobierno tener comprado al árbitro, a los jueces, a la grada, por eso es una metáfora, es una alegoría de la vida, ¿no? La vida es un combate de boxeo. Combate de boxeo. Qué bueno, qué bonito. Bien, pues empezamos. Una meta por cumplir, Javier.
Una meta por cumplir. Una información que tumbe a un presidente de gobierno, ¿no? Un Watergate. ¿Sí? Un Watergate. Yo creo que lo queremos. Sí, sí, en tu profesión. Todo periodista suena con un Watergate, y yo además que de mayor quería ser periodista de investigación, mi tesis doctoral la hice sobre eso, para ser de mayor periodista de investigación, y todos tenemos en mente aquello de Bernstein y Woodward y la caída de Nixon, ¿no? Yo creo que eso todo es una aspiración que tenemos todos, y sobre todo los de investigación. Un libro que todo el mundo debería leer. Mi próximo libro que va a salir en breve. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo sale? Pues mira, te voy a dar una exclusiva porque no lo he contado públicamente en ningún sitio. Yo he publicado 5 libros, pero el sexto nada va a tener que ver con los anteriores porque es una ficción, pero es una ficción de no ficción. O sea, es una historia real, pero ficcionada. Los personajes son creados, reales. pero todo personaje tiene un personaje real detrás. O tiene 2, o tiene... Y sale ahora para la campaña de San Jordi Feria del Libro, para la oleada de sale en abril. Nada, sí. Sale en abril. Creo que el día 8 me dijeron mis editores, acabo de revisar la portada, y bueno, hay muchísimos libros más que hay que leer antes que el mío, pero déjame Bueno, ahí el mío. está la Y si tengo que decir ya otro con palabras mayores, diría Sangre Fría de Truman Capote, que me marcó mucho porque quizás sea el reportaje, el libro reportaje mejor escrito de la historia de Sangre Fría de Truman Capote. Y bueno, mi libro que saldrá dentro de poco, te voy a dar incluso el título, que no lo he dicho nunca. Te iba a preguntar. Es Demonios bajo la cama. Demonios bajo la cama. Porque es una historia de corrupción de mi mundo. Hay un periodista, hay políticos, hay empresarios, hay tal, pero en el fondo la historia es sobre los sentimientos de toda esa gente. Que cuando tú llegas a casa, te metes en la cama, tus mierdas te están esperando ahí. Tus dramas, tus desgracias, tus problemas, yo los dibujo con unos demonios que por la noche salen y le recuerdan lo que no ha ido bien en la vida. Y entonces es una lucha contra esos demonios, que es el segundo plano en realidad. Es un libro sobre sentimientos, aunque cuando lees la solapa es una historia de corrupción, es un thriller, pero en realidad va sobre esos demonios que todos tenemos bajo la cama. Y creo que ha quedado una historia... Yo no iba a escribir ningún libro más porque no me da la vida. Lo que pasa es que el anterior que hice, El jefe de los espías, fue muy exitoso y muchas editoriales me pidieron libros, y a todos dije que no. De repente estos me propusieron una cosa distinta. De primeras dije que no, pero luego estaba en casa y me salían escenas, coño. Yo cuento escenas con un narcotraficante. Es que yo me he sentado con un narcotraficante y no lo he contado. Con un político corrupto, es que me he sentado con muchos. Cuando en la novela aparece un tío que cuenta cómo sobornaba a los políticos, me lo ha contado a mí. Entonces dije, la gente normal tiene derecho a ver esto, porque la gente normal no tiene mis experiencias vitales. Entonces creo que es una forma de decir, esto que yo veo por mi trabajo, se lo voy a contar a la gente. Y además en un libro es como mejor lo visualizas. Mucho más que escuchándolo en un podcast, de verdad. A mí me pasa eso con los libros. Soy capaz de imaginármelo, pero si te estoy escuchando, no tanto por lo menos, ¿sabes? Porque al final te lo imaginas tú, le pones tú las caras, es mucho mejor. Muy bien, pues nada, lo compraremos. ¿Vives de alquiler o eres propietario? Ahora mismo estoy viviendo de alquiler porque vendí la que era mi casa para comprar otra. Estoy en un momento de transición. Entonces, ahora mismo vivo de alquiler, circunstancialmente, hasta que me entreguen la que compré sobre plano. ¿A qué edad te compraste esa primera vivienda? Yo la primera vivienda en la que yo viví de propiedad en Madrid, yo vine a Madrid a estudiar, estuve en una residencia, luego estuve en pisos de alquiler, y viví en una vivienda pero que era de propiedad de mi madre. Entonces no era mía. Vale. No era mía. Entonces, la primera que yo compré para yo vivir en propiedad, pues yo qué edad debería tener, unos 30 y pico. Pero insisto, a ver, yo la habría comprado antes, pero como vivía en un piso propiedad de mi madre, pues no tuve esa necesidad de hasta que ya compré mi vivienda en propiedad. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? No, yo no creo en Dios porque es un acto de fe y no tengo fe. Sí que creí, soy de educación católica, he estado en un internado 4 años de los marianistas, familia católica, 2 tíos carnales, uno misionero en Filipinas y otro cura castrense, es decir, ¿no? Respeto muchísimo a la Iglesia y envidio a los creyentes porque tienen algo a lo que agarrarse en momentos duros. Yo no lo tengo. Ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente no habita en ti. No está. Yo fui creyente, pero a mí la vida me ha dado muchas hostias. Metí una muy gorda. Antes te hablo de la herencia de mi padre. Mi padre se muere cuando yo tengo 19 años. Yo lo echo en falta cada día. Y ahí digo, joder, o sea, si Dios es el que lo hace todo, o lo puede con todo, ¿por qué me ha hecho esto? Y yo entonces reniego de Dios. Y es una cuestión de fe. Entonces,
No la tengo. Y envidio al que la tiene. Ujú. Pero respeto muchísimo a la Iglesia y a los creyentes y las cosas buenas que hacen. Y otras cosas malas hace la Iglesia, por supuesto. Pero bueno, que respeto mucho a los creyentes. Yo no hago proselitismo del ateísmo o del agnosticismo, pero yo no lo siento, pero no soy creyente. Si mañana dejaras el periodismo, ¿a qué te gustaría dedicar? No, al periodismo. No. Yo si nazco 100 veces voy a ser 100 veces periodista. No hay, se me ocurre no hay otra opción, ¿no? Es que no hay otro. Boxeador. Boxeador. Pero tendría que tener unas virtudes que no tengo. Me falta potencia, me falta velocidad, me falta técnica. Pero bueno, empezaría desde más jovencito. A ver si, pues mira, me gustaría ser boxeador y conseguir un cinturón de los supermedianos en Las Vegas. Hay un boxeador en Detroit, o la canción de Sabina. Dime un ejemplo de un buen político y un mal político. Un buen político y un mal político. A ver, hay muchos políticos buenos. Mira, yo creo que un gran político por muchas virtudes es Felipe González, que también hizo cosas malas, que tenía cadáveres en el armario, pero puede que sea el más brillante de los políticos importantes que ha habido en España. Yo creo que puede ser uno de los fundamentales. Y como mal político, Irene Montero, por ejemplo. Hay alguno en Podemos que creo que no son buenos ejemplos de política. Y por último, ¿conoces el juego de Mary Kill and Kiss? No. Vale. Es un juego en el que te voy a dar 3 personas reales que conoces y, metafóricamente, a una elegirías para casarte, otra para darle un beso y otra para matar, metafóricamente y no pensando en el físico. Vale. Casarte, darle un beso Y matar. Y matar. Vale. Las personas son Elisa Beni, ¿Sí? Katie Garat ¿Sí? y Àngels Barceló. Casarte, darte un beso y matarla. No, es que no mataría a ninguna de las 3. No mataría a ninguna de las 3. De las 3 conozco personalmente a 2, que son a Katie Garat, porque he coincidido con ella en tertulias, y a Elisa Beni, que es riojana como yo, que también he coincidido con ella alguna vez. De Logroño. Los de Logroño, yo soy de San Millán. Ujú. Nací en Logroño porque no tenemos hospital en el pueblo, lógicamente, pero bueno. Pero claro, no, es que no puedo matar a ninguna de las 3 porque tampoco me han hecho nada como para matarlas. Entonces, si te soy sincero, es que no te podría decir. ¿Has hecho casar, el beso y matar? Casar, beso y matar. Joder, no me habían hecho una pregunta tan difícil en mi vida. Es la pregunta con la que peor lo pasan siempre. Sí, porque es que no tengo argumentos sobre todo porque no tengo argumentos para matar a No ninguna. es la más difícil que he hecho, ¿eh? Ya. Los políticos la pasan peor, pero bueno, si... Mira, Ketty y yo nos enfadamos hace una semana y pico. No, hemos hecho las paces, no ha sido nada. Pero por eso la mato. Vale. ¿Vale? Ella sabe que hicimos las paces, ¿no? Pero tuvimos una pelotera en mensajes hace muy poco, que no he contado, que no viene al caso. Hemos hecho las paces, pero Ketty, te fastidias. Te mato. Le doy el beso a Elisa Beni y como a Àngels Barceló no la conozco personalmente, yo creo que tiene más morbo decir, pues me caso con la desconocida, ¿no? A ver qué viene. Perfecto, te lo compro. Y por último, tengo una pregunta que te dejó el anterior invitado sin saber que era para ti. Muy bien. El invitado es Pedro Herrero y si la puedes leer en alto y contestarla. ¿Cómo puede una persona saber si es verdadero amor? Sí, yo no tengo ninguna duda. Es verdadero amor si la quieres más que a tu vida. Ya está. Es decir, Si darías la vida por esa persona. eso es. Si viene la de la guadaña a llevársela, en este caso a ella, yo le digo, llévame a mí. Si viene a por mi mujer, a por la madre de mis hijos, yo prefiero morirme yo a que se muera ella. Pero te lo firmo ahora mismo, ¿eh? O sea, no es una forma de hablar, no. Yo creo que eso, no hay nada por encima de eso. Y, fíjate, y voy a dar una segunda respuesta. Si quieres que en este caso esa mujer sea la madre de tus hijos, también es verdadero amor. Lo veo bastante claro. Lo asocio mucho con los hijos. Porque bueno, al final, fruto de ese amor, pues... Tienes 3 hijos, ¿verdad? Tengo 3, sí, tengo 3. ¿Según lo que ya tienen? Pues la mayor va para 12,
la mediana va a cumplir 5 y el pequeño ha cumplido 3. Qué bueno. Así que no me aburro. Y por último, Javier, te pido por favor una pregunta para el siguiente entrevistado, sin saber quién va a ser, y un pronóstico de algo que creas que va a suceder a lo largo de este año, 2026. Vale. La pregunta la voy a hacer en mi ámbito profesional. Perfecto. ¿Vale? Escribo en mayúsculas porque escribo muy mal. Buena pregunta. ¿La vas a leer o...? No. Esto se queda aquí hasta así. Sí, y el pronóstico tampoco. Y el pronóstico tampoco. O sea, esto sale algo para este año. Para este Voy año. a poner uno bonito. Vale. Uno que me voy a arriesgar. A ver. Esto luego, no sé todavía, no he pensado cuándo voy a desvelar todos vuestros pronósticos. A ver qué tal cuánto de fino habéis estado. Y este te dejo hasta firmado. Esto sí que lo voy a leer. Ah, sí. Siempre, o sea, leer, ver, simplemente. No me lo creo. Sí. Te digo que he hecho un pronóstico arriesgado y... Pero ¿esto es más esperanza o realidad? No, es pronóstico. ¿En serio? Creo que va a ocurrir. Joder, Creo que es va a esto ocurrir. tú. Es arriesgado, ¿eh? Es Pero arriesgado. creo que va a ocurrir. Esto. Javier Chicote, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. El placer de ha verdad. sido mío. Te lo agradezco mucho lo que haces, que hayas venido lo que haces y espero que sigas en ello siempre. Te diré que me han pedido, he hecho algunos podcasts, dejé de hacerlos porque me falta tiempo, me han pedido un montón, y no estaba haciendo, pero cuando lo pediste tú dije, me apetece mucho y... Te lo agradezco Y ahí mucho, vamos. Javier. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Saludo.